fin revolucionario empecé, pero desde muy pronto, 2013, 2014, yo creo que escribí el primer artículo donde mencionaba temas de estoicismo, con citas a una cita de Séneca, de Marco Aurelio, estas ideas que yo tenía en la cabeza. Pues a mí me frustraba que la gente compraba mis programas de nutrición, de entrenamiento, muchos empezaban, pero al final se caían en la segunda semana, en la tercera, y me di cuenta que en realidad no es un tema de información, es un tema de aplicación, es un tema de constancia. Es que la gente se cree que la filosofía, sobre todo el estoicismo, yo cuando estaba en el colegio, un profesor de filosofía, ideas, conceptos, ¿no? Es súper práctica. Mucha gente se sorprende, ¿no? Porque piensa que las cosas de hace 2000 años no nos aplican. Son las mismas. Tú lees a Marco Aurelio, lees a Séneca, lees a Epicteto. Seguimos lidiando con los mismos problemas. Pero hay alguien que ha creado un índice, que es el SP500, pero solo de aquellas empresas cuyos CEOs esté probado que hagan ejercicio. Bate al SP500 en un 20%. ¿Qué pasa aquí? O sea, el ejercicio físico es uno de los mejores ansiolíticos. Tenemos varios metaanálisis que dicen que la actividad física funciona tan bien o mejor que las terapias y mejor que los antidepresivos que tomamos como si fueran chiques, ¿no? Que hay mucho influencer que yo veo que ahora usa esteroides, se pone como una bestia. ¿Qué opinas sobre este fenómeno? Me preocupa, me preocupa. Oye, hablábamos de química. ¿Qué opinas de Ozempic? O sea, de que se lleguen a soluciones en las que digas, hostias, si es que puedo perder peso y puedo no quitarme un problema de obesidad, por ejemplo, pero sin la tortura del gimnasio. Todo apunta a que la industria farmacéutica ha logrado un producto que es realmente. Todo apunta a que va a cambiar la sociedad. El episodio de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado y tiene una puntuación casi perfecta en Trustpilot. Más de 20.000 personas lo calificaron como excelente en la plataforma de reseñas y quiero contarte por qué. Un VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Si crees que navegar en modo seguro es suficiente, estás equivocado. Aunque uses este modo, muchas entidades como tu proveedor de internet, el departamento de tecnología de tu escuela o trabajo o incluso sitios web que visitas pueden seguir rastreando tu actividad en línea. Para evitar esta invasión de privacidad necesitas CyberGhost VPN. Al activarla, cifra y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros, lo que impide que cualquier tercero vea lo que haces en línea. Todo esto de manera sencilla y rápida. Además, CyberGhost VPN cuenta con servidores en más de 100 países, lo que permite cambiar tu ubicación y desbloquear catálogos de más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime y muchas más. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Así que puedes compartir tu suscripción con familiares o amigos y de esta forma todos podréis navegar de forma anónima y segura. Y lo mejor, CyberGhost VPN no guarda registros, por lo que ni ellos mismos saben qué haces en Internet. Ahora es el mejor momento para obtener CyberGhost VPN. Usando el enlace de la descripción obtienes un 83% de descuento y 4 meses gratis. Además, con su garantía de devolución de 45 días y el soporte al cliente 24/7, hará que sea totalmente libre de riesgos y muy sencillo. Protege tu privacidad en línea con CyberGhost VPN desde hoy mismo. Enlace en la descripción y el primer comentario fijado. Muy buenos a todos y bienvenidos a este episodio extra spicy donde vamos a hablar de salud y cómo eso afecta a la productividad de la empresa. Estoy con Euge, pero sobre todo con un invitado de honor, Marcos Vázquez. Bienvenido. Mil gracias, un placer por invitarme. No, bueno, yo de hecho la primera pregunta, y para que la audiencia sepa, estamos grabando en Andorra. Y es curioso porque se está celebrando pues, unas jornadas, el evento de Marc, el Andorra Economic Forum, que es un evento sobre economía, empresa y emprendimiento. ¿Qué haces en ese evento, Marcos? Bueno, yo mismo me hice esa pregunta cuando me invitaron. Dije, Andorra Economic Forum, ¿qué voy a hacer yo ahí, ¿no? Pero luego pensándolo un poco, dije que tiene todo el sentido, ¿no? De hecho, empecé mi charla diciendo que se había hablado, porque yo inauguré el segundo día, y en el primer día pues había hablado de la importancia de tener una economía fuerte, ¿no? Personal y nacional, de tener negocios fuertes, mucho emprendedor, una mentalidad fuerte también para emprender, pero qué importante es, yo creo, tener también un cuerpo fuerte, tener fuerza física. O sea, no solo mejoras mucho la confianza, sino me centré sobre todo en los beneficios para la salud y en lo que nos puede aportar a nivel de productividad, de sentirnos mejor, de tener más energía para hacer más cosas, y muchas veces dejamos de lado ese aspecto más de fuerza física. Nos concentramos en los demás, pero para mí la fuerza física es la base. ¿Fuerza física te refieres a lo que es levantar pesas? Porque hay mucha gente que hace cardio quizá, ¿no? Pero ¿te refieres específicamente a la parte de ponerte fuerte de músculo? Ganar masa muscular y fuerza, correcto. Ojo, sin desmerecer el cardio, que por supuesto que es muy importante también, tener esa resistencia muscular, pero si lo piensas, la fuerza es la capacidad física esencial. Es decir, el cardio no deja de ser aplicar fuerza muchas veces, ¿no? Por eso cuando hablamos del mundo de la actividad física, la fuerza es la cualidad esencial. O sea,
todo deriva de ejercer fuerza. Es verdad que cuando hablamos ya de entrenamiento de fuerza nos referimos a un entrenamiento muy específico, ¿no? Que tiene que ser llevar al músculo cerca de su fallo, no puede ser una actividad que puedas realizar mucho tiempo, pero la fuerza es la capacidad básica y la fuerza es la que te va a ayudar después a ejercer, a correr durante mucho tiempo, pero también a levantar peso, a jugar con tus niños o, como también hablaba en la charla de hoy, a salvarte si viene una riada o te vienen a atracar. Entonces la fuerza física es fundamental. Esto, con motivo de la catástrofe y las inundaciones en Valencia, pues justamente Marcos en su perfil de Fitness Revolucionario decías, ¿no?, que había recibido mensajes. Yo vi la publicación y que claro, digo, wow. Básicamente, pues gente que agradecía, ¿no? Gracias por el trabajo de divulgación que haces de lo importante del deporte, lo importante de tener un cuerpo físico funcional. O sea, no tienes por qué ser un culturista. Claro. Y la gente que decía, no, es que gracias a eso es que he salvado la vida, porque he podido, pues qué sé yo, a lo mejor agarrarme una rama y a lo mejor si no puedes hacer una dominada, pues te lleva al río. Yo tengo la suerte de que como médico de la salud, pues llevo muchos años pues, recibiendo ese tipo de mensajes, ¿no? De gracias por lo que haces, porque he conseguido resolver un problema de salud, he perdido peso, me veo mejor, tengo más energía, y eso te llena mucho. Pero es verdad que mensajes como los de estas semanas, ¿no? De que ya no es que he perdido peso, que me encuentro mejor, es, ostras, que si no fuera porque te he hecho caso y he ganado fuerza muscular y resistencia y condición física en general, ostras, no estaría aquí. O mi hija quizás no estaría aquí, porque pude sacarla, o sea, he recibido, yo publico un par de ellos que me llegaron y a partir de los otros que publiqué recibí como 15 o 20 más de personas, yo también, yo también, ¿no? Y también me agradecían, entonces llena mucho, ¿no? Y es verdad que en el mundo moderno no pensamos en estas cosas, porque es un mundo, por suerte, muy seguro. No es el mundo de hace 10.000 años que es evidente que la fuerza física era una condición necesaria. Si no eras fuerte físicamente, desaparecías. Hoy tenemos la suerte de poder llevar una vida normal siendo débiles, ¿no? Porque todo está mecanizado. No hace falta ni llevar las cestas de la compra porque llevas con el carrito, del carrito al coche. Bueno, pues cuando viene un desastre natural, te das cuenta de que la fuerza física o estar en buena forma puede literalmente salvar tu vida o salvar la vida de otras personas. Y ahí contaba el caso también de un oficial de marina francés, Georges Heber, que estaba estacionado en la isla de Martinica en 1902 cuando hubo una explosión de un volcán y él se dio cuenta que aquellas personas que tenían mejor capacidad física son las que sobrevivieron en mayor medida y que sus soldados, los que tenían mejor condición física, pudieron salvar a más personas. Y él dijo esto de ser fuerte para ser útil, ¿no? Entonces, como digo, quizás hemos olvidado esa parte de que ser fuerte no es solo un tema de verse mejor, de perder grasa con más facilidad, de tener más energía, de descansar mejor, que es súper importante, pero estamos viendo que ser fuerte puede realmente salvar vidas. Oye, Marcos, ¿y cuál es tu historia? O sea, ¿cómo llegas a todo esto, el fitness, estoicismo, ¿no? Que luego hablaremos también, que es una pasión tuya. Sí. Intentar contar la versión corta y luego, si queréis, profundizamos. Yo, empezando desde el principio, fui un niño asmático, entonces mis primeros recuerdos de la vida es metido en una burbuja que me metían en el hospital, teniendo ataques de asma por las noches y no podía respirar literalmente, ¿no? O sea, en algún momento estuve cerca de la muerte seguramente. Y esto me hizo entender que la salud no es algo que está garantizado, ¿no? Si eres un niño que nace, bueno, que crece con salud, sin problemas de enfermedad, que por suerte son la mayoría, pues es lo que hay. No eres consciente de lo que es la enfermedad, no más allá de alguna infección, de algún problema. Creo que el hecho de haber sido asmático desde pequeño y tener muchos brotes asmáticos y pasar mucho tiempo en el hospital y con pinchazos para alergia cada semana, pues me hizo valorar mucho la salud, ¿no? Pero es verdad que después, cuando ya tenía que tomar una decisión sobre qué estudiar, ¿no?, en la universidad, pues me fascinaba también el mundo de la tecnología, ¿no? Estamos hablando de los arbores de Internet y decidí estudiar ingeniería informática y la parte de salud lo dejé como hobby, ¿no? Estudiaba muchísimo, leía todo lo que podía y la parte, o sea, mi trabajo, por así decirlo, era consultoría. De hecho, yo era socio de una empresa grande de consultoría. Y en los ratos libres, con mis compañeros, con amigos, pues les hablaba de nutrición, les pautaba sus dietas, sus entrenamientos, íbamos a entrenar juntos. Y muchas de estas personas que tenían resultados con los métodos que yo les daba, que eran un poquito, ellos decían revolucionarios, de ahí viene un poco el nombre del proyecto, pues me decían, es que tengo mejores resultados con lo que tú dices, que va un poco, que atentan a unos casos contra los dogmas oficiales, que con mi nutricionista, con mi entrenador de gimnasio y tal, ¿no? ¿Por qué no creas un blog? Estamos hablando de 2011, cuando finalmente me lancé, para
escribir estas ideas y que yo pueda así comunicárselas a mis familiares, a mis amigos, porque tú lo vas a explicar mejor de lo que yo puedo transmitirles, ¿no? Y así empezó. Ya era socio de una empresa de consultoría y los ratos libres, por las noches, fin de semana, escribía sobre estas cosas. Pérdida de peso, entrenamiento de fuerza, ayuno intermitente. Empezaba a hablar de cosas que hoy son muy comunes, pero que hace 13 años nadie hablaba de estas ideas. Y mis primeros lectores fueron mis compañeros / amigos y los amigos de mis amigos y los familiares de mis amigos. Y de ser un blog totalmente casero, hice el logo con PowerPoint, ¿no? De hecho, ni compré el dominio. Tardé como 3 meses en comprar el dominio y era... ¿Era un Blogspot o un WordPress? WordPress.com, o sea, finrevolucionario.wordpress.com, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a los pocos meses tenía ya 1000 visitas al mes, se convirtieron en 10.000 y 50.000, 100.000, llegó a más de 1 millón de páginas vistas en el peak que yo sé como en 2015, 2016. Wow. Y fue así, ¿no? Y quizás otro gran hito importante para mí es pues, esto, que genera tanto interés en la gente, puede ser realmente un negocio, o sea, puedo ganarme la vida. Yo estaba ya muy harto de la consultoría, coincidió que estábamos intentando vender la compañía y en el 2013 convergieron varias cosas, ¿no? Que a finales del 2012 saqué mi primer infoproducto, que era desencadenado, que enseñaba a la gente a entrenar fuerza con el propio cuerpo, porque le decía, oye, no hace falta ir a un gimnasio, levantar muchos pesos, tu cuerpo es tu gimnasio, si sabes usarlo realmente, ¿no? Entonces lancé ese infoproducto que fue bien, para lo que era bien para mí en aquel momento. Vendimos la empresa y dije, ostras, pues ya está, esto es una señal, ¿no? De que yo podía haber seguido, por supuesto, la mayor parte de los socios siguieron la empresa, pero yo era como... estaba ya harto de la consultoría. O sea, ¿Pero tú eras socio en esa empresa? Ajá. Ah, tú eras socio en la empresa de consultoría. Sí, pero estaba desmotivado, ¿no? Y de hecho, si cuento una anécdota que para mí me hizo clic, tenía que dar una charla, pues típico, ¿no? Que entraba gente nueva, gente joven, y yo era el socio que iba ahí a darles la charla, bueno, la empresa, la cultura, los valores y tal. Y luego les pedimos que nos rellenen un cuestionario de qué les pareció, tal. Y me recuerdo una persona, creo que era una chica, no sé por qué, porque eran anónimas, no sé por cómo lo dijo, ¿no? No, sí, muy bien, tan muy animada con la empresa, pero este socio creo que no tiene mucha ilusión. Y era como, ostras, esto ya se me nota mucho, ¿sabes? Y dijo, como no puedo seguir haciendo algo que no me motiva, y sin embargo llegaba a casa a las 11 de la noche o el fin de semana súper ilusionado con a ver los papers nuevos que me he descargado durante la semana, los nuevos estudios que han salido, voy a investigar sobre esto, escribir sobre esto. Entonces, lo que hacía, que me daba dinero, pues claramente había perdido la ilusión por eso, y tenía este nuevo proyecto que me ilusionaba mucho y que empezaba ya en aquel momento a recibir pagos, entre comillas, en formas de agradecimiento, ¿no? Gente que te decía, ostras, pues más cambió la vida, y decía, ostras, esto es lo que yo quiero hacer. Todo esto no había YouTube, ¿no? O sea, ¿no habías empezado en YouTube o ya No, yo YouTube empecé hace nada, ¿eh? O sea, el blog fue hasta 2016, miento, hasta 2014 solo era el blog. Y en 2014 me lancé al mundo del podcast porque yo escuchaba varios podcasters americanos, que era donde se cocían las cosas de salud un poquito más sofisticadas. Y yo decidí crear mi podcast en 2014, Radio Fitness Revolucionario. Me costó 1 año y pico generar tracción porque, claro, de aquella nadie escuchaba podcast. Había que explicarle. Todo era campo, básicamente. Claro. Lo bueno y lo malo. Lo malo es que cuando decías a la gente, tengo un podcast, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo escucho, no? En 2016, finales de 2015, es cuando ya empezaron a meterse players importantes, donde ya casi todo el mundo, mucha gente empezó a escuchar podcast y ahí tuve el boom del podcast. Y yo realmente en YouTube tardé mucho porque me daba pereza. O sea, yo ponerme en la cámara, me da mucha pereza. Sin embargo, un micrófono, ponerme a grabar, aunque fuera en mi casa, en gallumbos y sin afeitarme, sin peinarme, podías grabar un podcast, ¿no? Entonces me atraía mucho esa idea de que tenía muy poca resistencia para grabar un podcast, ¿no? Desde el comienzo tenías como una visión, ¿no? de salirte de lo tradicional, lo comentabas, ¿no? En esos primeros inicios del blog, pero también en el propio podcast siempre has traído, pues quizás cuando invitas a algún doctor, por ejemplo, pues que se sale un poquito de lo establecido de, pues qué sé yo, recuerdo uno que dice, no, pues mira, la analítica de sangre, yo es que los intervalos de referencia yo tomo otros, porque, bueno, pues viendo la estadística, y entonces, ¿eso siempre ha sido así? Siempre ha sido así. A ver, hay como 2 puntos ahí, ¿no? O sea, al final dicen esto de que entre que se publican estudios y se confirma algo, como quizás el rango de referencia de un valor, pues hay que achicarlo o agrandarlo o lo que sea, hasta que eso se convierte en guías clínicas que recibe la gente, pasan de media 15 años, ¿no? Y lo que tú estudias, si vas a la universidad o si lees libros o si miras canales oficiales, lo más probable es
es que la información ya está desactualizada. Entonces yo intenté desde el principio ir a la fuente del conocimiento. ¿Dónde está la fuente del conocimiento? Pues en los estudios científicos, ¿no? Tú vas a PubMed, tenemos la suerte, gracias a Internet, que podemos ir a fuentes de estudios clínicos y ver ahí, oye, pues este estudio compara el ayuno intermitente 16-8 versus no sé qué. O ver qué pasa con el colesterol, el LDL, el ApoB. Y lo que ves en los estudios dista bastante de lo que después te cuentan en la consulta o lo que ves en los medios. Van muchos años por detrás. Yo he intentado siempre ver un poco más allá, qué es lo que se mueve, o sea, qué es lo que los estudios que están publicando ahora. Gran parte de mi trabajo tengo mis alarmas en PubMed, y qué estudios han publicado esta semana. Pues vamos a ver esos estudios, vamos a ver qué conclusiones tienen, cuánto difieren de un poco de las ideas que la gente tiene en la cabeza. Y no hablo solo de la población general, sino muchos profesionales, ¿no? Que al final pues, han estudiado unas cosas y muchos de ellos no se actualizan. Hay muchos médicos que siguen transmitiendo las mismas ideas que lo que estudiaron en la universidad hace 10 años, ¿no? A ver, por suerte muchos se actualizan y van a más congresos y se informan también, igual que yo, por los papers. Muchos no tienen el tiempo. O sea, al final, si eres un médico que tienes que ver 20 pacientes al día, y tienes 7 minutos para cada uno y hacer las guardias, pues no tienes el tiempo que yo tengo, porque no hago eso, y yo lo puedo dedicar a investigar. Y muchos médicos pues también me agradecen que haga un poco ese trabajo de campo, y de hacer un poco de peinado de la evidencia científica y luego intentar sintetizarla de una manera que sea aplicable, ¿no? Es que te hago esta pregunta porque claro, comentabas que Radio Fitness Revolucionario empieza en un momento en el que no existían o no había tantos podcasts. Y desde luego del género serías de los primeros prácticamente. En español, sin duda. No tenías competidores. Entonces, a día de hoy, Radio Fitness Revolucionario es el podcast número 1 en salud y bienestar de habla hispana. Y claro, ya desde el comienzo parece que ibas no intentando abarcar un público masivo, sino yendo a la especialización y a ser muy riguroso con la información. Se notaba, de hecho, desde los propios artículos de los blogs que iba referenciado, pero me sorprende porque no es lo que dice el libro empresarial, ¿no? Digamos que dices, oye, entras a un mercado que no está explorado, lo suyo es intentar abarcar lo máximo posible y ser lo más generalista posible, como ha hecho la industria del fitness, digamos. Y en Radio Fitness Revolucionario no te encuentras tanto fitness como salud en general, ¿no? ¿Esto es un movimiento que era consciente desde el principio? ¿Ha sido inconsciente que ha salido bien? Yo te diría que mi modelo de negocio no se ha basado nunca en hacer grandes cálculos, en buscar el nicho, tu buyer persona. Es mucho más fácil. Es ¿qué me interesa a mí? Vale. Hacer el podcast que a mí me hubiera gustado escuchar, ¿no? Pues yo quiero un podcast donde me hablen de cosas un poquito novedosas, no me hables de las vitaminas de las fresas, cuéntame cosas nuevas. Yo soy una persona muy curiosa, pero no te inventes cosas. O sea, dime realmente, léete los estudios, me lo resumes, me lo cuentas, y además intenta que tenga un componente aplicable, que no sea simplemente resumen de los papers, sino, vale, ¿yo qué puedo hacer con esto en mi día a día? Yo es lo que quería hacer, es la información que yo buscaba y por tanto es la información que yo quería divulgar, sabiendo que esto hace que haya mucha gente que escucha o que leía mis artículos o que escuchaba mis podcasts que me decían demasiado detalle, técnico, demasiada referencia a estudios. Bien, busca otro podcast que a ti te funcione, ¿no? O hay mucha gente que me dice, mira, yo la parte de estudios me pierdo un poco, pero me gusta que luego me dices cómo aplicarlo. O sea, me gusta un poco ese equilibrio entre revisarte los estudios y no sé qué, ¿no? Como el libro de Vive Más que tienes ahí, he intentado encontrar ese equilibrio, ¿vale? O sea, que lo que digas esté basado en evidencia científica y te digo, pues mira, has hecho este estudio con 580 sujetos, que se ha hecho esto, ¿vale? ¿Qué puedes hacer tú a partir de esto? Entonces, hay gente que quizás en la parte de estudio se pierde un poquito, pero después le gusta el podcast porque encuentra al final las herramientas aplicables, ¿no? Cosas concretas. Y es lo que yo siempre he querido, esa visión pragmática, oye, dime qué hago, no te quedes en hacer un estudio sin grandes conclusiones, pero con la confianza de que lo que me digas que haga tenga coherencia científica y que esté basado y respaldado por evidencia. Sabiendo, ojo, que la evidencia cambia, que la ciencia es un proceso, no es un destino, es un proceso, pero, y con el tiempo y con los nuevos estudios vas ajustando un poco, pero respondiendo a tu pregunta, no ha sido consciente, ha sido el resultado de explorar las cosas que a mí me interesan. ¿Y ahora hay más conciencia? No te creas, o sea, sigue siendo igual. O sea, por ejemplo, cuando decidí escribir Invicto, pues mucha gente me decía, pero tío, si yo te sigo a ti porque hablas de salud, de nutrición, de entrenamiento, no te pongas a escribir sobre filosofía, ¿sabes? Entonces yo lo vi quizás como que iba a atentar un poco contra mis intereses, pero al final es lo que me apetecía hacer, es lo que me llamaba a hacer, ¿sabes?
y resultó ser un éxito muy superior a lo que yo me podía haber esperado. Pero también podía haber sido un absoluto fracaso, de que la gente dijera, tío, dedícate a lo que tal. Pero yo he visto como mucha gente que empezó cuando yo, o un poquito después, o un poquito antes, han cometido el error, desde mi punto de vista, de ser capturados por la audiencia, ¿no? De que la audiencia espera que ellos hagan eso, han hecho eso, al final se han quemado porque ya dejaron de encontrar satisfacción en hablar de esas cosas y al final se han quemado y han abandonado. Y en mi caso, creo que el éxito, parte del éxito, porque al final, pues, para tener éxito tienes que sobrevivir, ¿no? Regla 1 de los negocios, no te mueras. Para seguir haciendo lo que hago, gran parte del éxito es que he investigado y he hablado sobre las cosas que más me interesaban en cada momento. Y ha habido cosas que quizás podría haberlas explotado mucho más, pero que quizás en un momento ya no me apetecía hablar más de eso. Prefería abrir otro frente de algo en lo que estaba investigando y que le encontraba utilidad en mi día a día. Entonces, como digo, mi modelo de negocio es bastante egoísta, ¿no? O cuando traigo a gente en el podcast, no lo hago con una visión de, esta persona me va a generar más descargas. No, es con quién me apetece a mí hablar, ¿no? Y creo que la audiencia también valora eso. Creo que se nota, igual que decía el caso cuando era socio, una chica que dijo, no se ve muy ilusionado, pues creo que si hiciera muchos cálculos de, no, voy a traer a esta persona por la influencia o voy a hablar de esto, se notaría que no lo hago con ilusión. Y creo que la gente percibe ilusión en lo que hago, porque es verdad, porque si hablo de algo es porque me apetece, sabiendo que hay temas que, oye, quizás pues, no conectan con la audiencia, es válido, pero yo al menos me he divertido investigando sobre eso, me he divertido hablando con un experto sobre ese tema y por tanto sigue siendo un poco mi estrategia de negocio. Hablando de modelo de negocio, para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que ahora mismo entiende que un youtuber gana dinero porque le pagan por anunciantes, visitas, etcétera, pero en tu caso, que partes de un blog, aparte del infoproducto, o sea, ¿cómo es exactamente el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo se genera dinero o cómo lo generaste tú en su día? A ver, inicialmente yo siempre vi que el tema de publicidad tiene varios problemas. Primero, claro, te hablo de hace muchos años, ¿no? Donde tenías la opción de poner banners, que la gente clicara. Yo nunca hice eso. O sea, tuve ofertas muy jugosas, que en su momento marcaban la diferencia. O sea, de miles de euros, que en el 2011, 2012, claro, comparado con lo que ganaba, que era poquito, pues era muy, muy interesante. Pero me pareció un modelo muy perverso porque tú no controlabas esos banners. Entonces igual alguien entraba en un artículo mío sobre nutrición y al final había un banner pues, de McDonald's o de cualquier cosa, ¿no? No tenías el control sobre lo que había ahí. Entonces, desde el principio dije, no, en mi blog no hay publicidad. Lo que hice después es alguna colaboración con alguna empresa que tenía productos en los que yo creía, que yo consumía. Pues oye, escribo un artículo sobre este tema y digo, mira, yo en concreto uso este producto, ¿no? Lo veía limpio, en el sentido de que sabía que controlaba la narrativa, de que no me iban a meter ahí un anunciante que no sabía quién era y lo que iba a meter, y productos que yo usaba, productos en los que confiaba, que sabían que podían ayudar a la gente, ¿no? Pero también tenía claro que al final lo que puedes ganar con publicidad, claro, depende de los números que hablemos, ¿no? ¿Te puedes ganar la vida con publicidad? Sin duda. ¿Puedes ganar varios miles de euros al mes con publicidad? Por supuesto. Pero para ir a un paso mayor tienes que tener tus productos propios. Yo siempre lo vi así, ¿no? Tener productos propios. Y por eso empecé haciendo infoproductos, que inicialmente eran PDFs con enlaces a vídeos. De hecho, me da un poco de vergüenza porque ese primer producto que os dije, Desencadenado, sigue ahí en la página web. Y por un lado digo, ostras, qué cutre es. Fotos viejas, es cutre, ¿vale? Pero es verdad que mucha gente me sigue escribiendo a día de hoy y cuesta 25 euros y todavía vende varios cientos cada mes. Y mucha gente me escribe diciendo lo que han mejorado con Desencadenado. Entonces, claro, yo con la visión muchos años después, digo, joder, qué cutre es ese producto, pero oye, a la gente le sigue gustando, ¿no? Pero he evolucionado hacia productos, pues oye, un poquito más de calidad. Es verdad que mi estrategia, y esto sí es más consciente, es no irme a infoproductos con mucha postproducción muy currados, porque te obliga a primero invertir más en hacerlo, tienes que cobrar más a la gente y son cosas que desde mi perspectiva la gente no valora. Entonces intento que la producción sea barata y democratizar el acceso a la información, ¿sabes? Si voy a ticket relativamente bajo, de 60 euros, 90 euros, luego, a ver, déjame responder esto y luego paso a otras pilares, ¿no? El negocio que pueden ser interesantes. Desde Fin de Revolucionario, que es como mi proyecto 100%, donde estoy yo 100% con un pequeño equipo, pero es 100% mío, pues intento quiero impactar cuantas más vidas mejor. Y por tanto prefiero productos que no tengan una gran producción, vídeos 4K tal, pero hacer infoproductos de un coste relativamente bajo, ir a volumen, ¿no?
Hacemos desafíos donde igual metemos a 4.000 personas, 5.000 personas, que les acompañamos unas semanas para mejorar su salud, con nutrición, entrenamiento y tal, a un precio que cualquier persona que le interese un poco esto se puede permitir. Ujú. Y eso es. Y luego están los libros, que es verdad que los libros que haces con editorial no dan mucho dinero. Al final una editorial, lo sabes bien, ¿no? Pues te pagan 10-12% de royalties. Los libros que autopublicas, como es Invicto, sí da mucho más dinero y además he tenido la suerte de que es autopublicado y es con diferencia el que más ha vendido, ¿no? Entonces un libro autopublicado que funciona muy bien puede dar dinero. Pero te diría que en Fines Revolucionario lo que más dinero me da a nivel de negocio son los infoproductos que compra la gente directamente de mí, ¿no? Bueno, a través de afiliados, pero sobre todo a través de mí. Vale, infoproductos, claro. ¿Producto físico? Esto lanzo la pregunta porque muchos de tus patrocinadores, Paleobull, por ejemplo, WeBotanics, yo veo que son muy longevos en el podcast. Sí. Y me surge la duda de, ¿son empresas tuyas o Sí. eres socio o no? Sí. En casi todos los casos soy socio, no en todos, ¿eh? También hago colaboraciones con empresas, oye, porque tengo afinidad los conozco bien, o al CEO, o a los fundadores, pero el 80% de las empresas que anuncio son empresas en las que participo como socio, ¿no? Por eso os decía que tengo Fines Revolucionario como proyecto en el que estoy yo 100%, y luego quiero crear un ecosistema, o estoy creando un ecosistema alrededor de Fines Revolucionario, donde yo no estoy 100% y no puedo estar en el día a día, bastante tengo con lo mío, pero me asocio con distintas personas, gente con la que confío, que sé que pueden hacer un buen producto y que pueden hacer una buena gestión de esas empresas. Y en vez de publicitar los suplementos de X, no voy a dar nombres, que pueden ser buenos, pero tú no sabes realmente cómo tratan al cliente, no sabes cómo formulan sus ingredientes, no lo sabes. Sin embargo, si es una empresa como Paleobull, como WeBotanics, que soy socio de ambas, ostras, pues puedo controlar mucho mejor lo que se hace ahí, cómo se formulan los productos, qué ingredientes llevan, cómo se hace la gestión del cliente. Oye, hay un problema, se le devuelve el dinero y ya está. Quiero que a la gente se le trate muy bien. Entonces, esa es mi estrategia, ¿no? O sea, Fin de Revolucionario, llegar con productos baratos a mucha gente, que mucha gente me conozca a través de los libros, que pueda mejorar su salud, incluso aunque no me paguen nada, a través de los vídeos, de Instagram, de tal. Y luego que Fin de Revolucionario se basa en infoproductos. Yo no quiero estar gestionando envíos ni devoluciones, no es mi negocio. Y toda la parte de productos, pues desde suplementos, tenemos ahora una empresa de café, Coffee Café, de café de especialidad, a productos de equipamiento deportivo. También tenemos empresas de equipamiento deportivo, de formación para profesionales, ¿no? Que es Perform Institute, con otros expertos. Pues son empresas en las que yo participo, que puedo, entre comillas, controlar que las cosas se hagan bien, se hagan con calidad, y evidentemente a nivel económico pues es mucho mejor que sea una empresa tuya que simplemente te paguen 2.000 euros por poner una historia o por mencionarlos en el podcast. ¿Y cómo surgen estas oportunidades? ¿Más consciente de necesito una empresa de suplementación, entonces vas a buscar Paleobull o la empresa que digamos que concuerde mejor con tus valores? ¿O es a la inversa? Porque creo que en el caso de Paleobull, creo que la empresa nace de que el fundador te visitó a un evento tuyo, me parece, y también creo que era ingeniero, consultor. O sea, yo cuando lo leí digo, demasiadas coincidencias, ¿no? Pero en el resto... Ha habido de todo, o sea, de todos los modelos, ¿no? O sea, al final son ya unas cuantas empresas y ha habido desde el ejemplo de Paleobull, ¿no? Que como bien dices, de hecho yo con Pedro Rezuelo, que es uno de los socios, fuimos compañeros en Chile. Yo era socio de esta empresa, me lo traje, nos hacía falta mucha gente, estamos creciendo rápido, me lo traje a Chile y era uno de estos que yo en las comidas les hablaba de nutrición, no sé qué, y luego él se volvió a España, perdimos el contacto, esa es la verdad, pero se quedó un poco con la idea y luego cuando reconectamos, porque él ya se dio cuenta que estaba con el proyecto, vino a un evento que hicimos en el 2015, estamos hablando, que hicimos en Lanzarote. En Lanzarote, ¿no? Exacto. Y en la última comida, que estuvimos ahí un fin de semana entero, pues no me acuerdo muy bien cómo fue. Alguien traía una barrita de estas barritas típicas con un montón de porquerías y de aditivos. Y dijimos, ostras, ¿por qué no crea alguien una barrita energética que solo sea de comida de verdad, sin aditivos, sin azúcar? Y ahí quedó la idea, con una idea loca, y luego Pedro, pues unas semanas después, un par de meses después, ostras, pues que estuve dando vueltas a esta idea y ahí arrancó. Entonces fue él, o sea, a partir de una reunión que surgió la idea, él la empujó, la verdad, o sea, y con otros dos socios, y así surgió el proyecto, ¿no? Otros ha sido yo, o sea, pues quiero ver si somos capaces de crear esto, empiezo a contactar, surge un poco de todo, ¿no? Gente que te propone proyectos y que te sientas para ver si es el producto adecuado, si es la persona adecuada,
y otros porque surgen un poco de mi necesidad de crear algo y buscar un poco en ese segmento quién puede ayudarnos a esto, ¿no? Muchos son con amigos, ¿eh? Por ejemplo, el Perform Institute que tengo con Borja Bandera, que igual conoces, otro gran youtuber, Ismael Galancho, pues surgía de la necesidad de hacer un proyecto de formación para profesionales, que son cursos ya más caros, ¿no? Orientado pues, a gente que quiera ya estudiar, ir un paso más allá de estudiar nutrición, de estudiar entrenamiento, etcétera. Y muchos de ellos son con gente con las que hay una afinidad, que sabes que al final son gente pues, honesta, trabajadora, que quiere hacer las cosas bien. Hay de todo. Las empresas cada una tiene su historia, ¿no? En esta, por ejemplo, las barritas, ¿cómo haces el trato? Porque me interesa mucho, ¿no? Una empresa que la empieza uno, luego entras tú de socio, tienes que invertir dinero o haces un equity a Ha cambio habido de todo, ha habido de todo. Hay empresas donde es 100% media for equity, services for equity, y te han dicho, oye, pues por estar aquí toma un X%, porque sabemos que vas a aportar mucho y no nos importa tal. Hay empresas en las que he entrado donde ya había una valoración de empresa, donde hay una empresa ya que ya tiene una trayectoria, facturando dinero. Pues claro, no voy a decir, oye, pues toma X% por nada. Bueno, pues hacemos normalmente un mix, ¿no? Ujú. Hay un ticket de tanto dinero y lo que propongo es, bueno, pero entiendo que además de este ticket que es cash, pues si la valoración es X, hazme un 3X. Es decir, si pongo, por dar números redondos, de 1.000, bueno, pues como voy a aportar conocimiento, voy a aportar clientes, ¿no? Imagen de marca, bueno, pues haz 3 por X, ¿no? Y realmente mi porcentaje tiene que ver no solo con los 10.000, sino con 30.000, como si pusiera 30.000, por dar números redondos sencillos. Entonces, depende de la empresa. Es una empresa que partimos de cero y pongo cash, es distinto a una empresa que ya está, pero que están empezando y por tanto realmente la valoración es muy baja y les interesa darme un porcentaje y ya está. O empresas que están más maduras, donde pues es distinto, ¿no? Empresas con valoración, incluso alguna ya había pasado una ronda inicial de inversión y yo entré a una ronda posterior y en esa ronda pues hacemos un esquema como estos, ¿no? De cash más equity for media. También depende, es muy a la carta, porque cada empresa es distinta, con distintos socios, entonces, pero soy muy flexible. O sea, que no digo, no, estas son mis condiciones y ya está. Oye, soy consciente de que cada empresa tiene su situación, que no todas las empresas voy a poder aportar lo mismo, también es verdad. Y por tanto, en función de lo que yo crea honestamente que puedo aportar y en el momento de la empresa, pues se negocian unas condiciones distintas. ¿Con alguna te ha salido mal? Sí. Sí. A ver, por ejemplo, que me han salido mal. Hicimos una empresa y metimos ahí 100.000 euros en hacer una aplicación para el mundo corporativo, ¿no? Para hacer, Vale. era como hacer well-being para el mundo corporativo. Y a ver, salió mal, depende cómo lo veas. La empresa iba bien y vendimos proyectos. Era muy fácil vender proyectos. Las empresas te cogían con los brazos abiertos. Sí, un proyecto de well-being corporativo es lo que necesito. Lo bueno de trabajar con empresas es que te pagan bien. O sea, te paga un proyecto corporativo, una gran empresa, es mucho dinero. Pero yo me daba cuenta de que, claro, yo me metía a una reunión, venga, pues aquí con de recursos humanos de tal gran empresa. Y tenía la sensación como de vu, que con lo bien que estoy en la consultoría de nuevo. Exacto, con lo bien que yo vivo, que tengo un estilo de vida súper bueno, que no reporto a ningún cliente, tengo un estilo de vida súper bueno. De repente veo mi agenda, reunión comercial con no sé qué, reunión con no sé qué, visita a Madrid para darle... Y ostras, que esto no es lo que quiero, que me he salido de este mundo, ¿sabes? Justamente porque no era tal. Y ahora he sido casi... Lo que decíamos antes, como he visto el nicho, Sí. me han convencido de que hay un nicho muy grande, lo vi, hostia, qué nicho tan grande, me meto y digo, ostras, que esto no es lo que quiero, ¿no? Entonces lo que intentamos ahí, entonces una empresa que facturaba bien, que era fácil vender proyectos, y luego además que yo tenía el problema de que, claro, me querían a mí, ¿no? Pero queremos que sea Marcos Vázquez el que dé la charla, el que no sé qué, entonces no fuimos capaces de transferir la confianza que tenían en mí las empresas a un equipo, a que la charla no la diera yo, sino que la diera Pepito, pero no, claro, la empresa quiere que lo de Marcos Vázquez, con no sé cuántos miles de seguidores. Entonces al final la empresa tenía sentido, todo el sentido del mundo, o sea, si mi vida, por así decirlo, dependiera de eso, pues nos iría bien. Seguro es una empresa ahora con 30 empleados y facturando dinero, pero haciendo lo que hacía antes, ¿sabes? Vender tiempo. Vender tiempo. Entonces dije, no, esto no lo quiero, cerramos, ¿no? Y otra que también iba bien, de equipamiento, fue un tema de distintas visiones con el socio. Éramos 2 socios en este caso, 50%, la creamos de cero, fue muy bien, tuvimos la suerte de crear la empresa en la pandemia. Nosotros nos acaba de llegar un contenedor encargado de China y no sé si os acordáis, pero
todo subió de precio muchísimo. Una Comprarte una kettlebell en Amazon, 200 euros, una mancuerna de 8 kilos, una barbaridad, y nosotros con un contenedor lleno que acabábamos de comprar, ¿no? Entonces nos fue muy bien, pero luego fue un tema de distintas visiones sobre lo que cada uno esperaba, que iba a hacer, que esto también es una lección, ¿no? Consejo, que estamos en un podcast de emprendimiento, hacer proyectos con amigos tiene cosas muy buenas, pero tiene también la parte negativa de que dices, bueno, como somos amigos, al final tiramos para adelante, muchas cosas no se aclaran. Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué esperas de mí? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué espero yo que hagas tú? Y creo que el error fue no aclarar eso y que al final es un tema de expectativas de socios, no un tema de producto, no un tema de que no estuviera la audiencia. Entonces, sin duda, hay empresas que no han funcionado bien, pero la inmensa mayoría están yendo bien. Esto es lo que siempre hablamos del pacto de socios, pero que Sí. va más allá porque el pacto Sí. de socios no deja de ser como muy jurídico, Correcto. pero también es conveniente hacer ese ejercicio de sentarse a hablar y mejor, como dice Willy además, el otro compañero del podcast, cuando estás empezando, cuando las cosas van bien. Claro. Porque luego cuando van mal es cuando ya hay discusiones, hay malas caras y ya no, Por supuesto. el mensaje no es igual. Y es eso, como decir, oye, como somos amigos, como que te da un poquito de palo. Nada, nos vamos a entender seguro. Generalmente es así, ¿eh? Yo en general en las empresas me entiendo y mientras las cosas que a mí me importan se hagan bien, me refiero que el producto sea bueno, que se trate bien a los clientes. Tampoco me meto mucho en la gestión, si quieren meter más en publicidad, menos, repartir más dividendos, menos, o lo que queráis. Yo no me voy a meter. Yo lo que quiero es que el producto sea bueno, ¿sabes? Que se me haga caso en lo que es el producto, que se trate bien a la gente y lo demás, yo no me meto. Pero es importante eso, ¿eh? Que estén claras las cosas, que va a aportar cada socio. También es distinto en empresas donde tengo un 5 o 10%, pues que al final no tengo poder de decisión, en una empresa como esta que tenga el 50%. Entonces, era más probable que hubiera choques, ¿no? Si la visión que se estaba dando pues no coincidía con la que yo tenía. Es muy interesante porque vamos viendo diferentes creadores, ya sea en formato vídeo, en formato texto, ¿no? Y me encanta porque las nuevas generaciones están teniendo un mapa, por así decirlo, de cómo navegar esta creación de contenido y ser exitoso con tus emprendimientos. Porque al final yo lo veo que es como trabajar en una marca personal sobre un nicho en concreto que tú lo has hecho de forma magnífica y empezar a tener productos propios y crearte un ecosistema de empresas relacionadas con esa audiencia, ¿no? Realmente para mí es algo que es un faro para gente que venga y diga, vale, pues soy experto en mecánica, ¿no? Pues te puedes crear un paraguas, ya sea si llegas tú o asociaciones con empresas que sean muy buenos en lo que hacen. Mi modelo es ese, o sea, en el fondo es... O sea, yo recomiendo a todo el mundo que tenga un proyecto que sea 100% de ellos. Que no tengan que discutir con nadie si lo van para aquí, para allá. Oye, esta parte es 100% tuya. Tú tomas las decisiones para bien o para mal. Por supuesto, pide consejo a gente que sabe más que tú, que está por delante de ti en el camino, pero al final este proyecto es 100% tuyo y lo llevarás hacia donde tú quieras, ¿no? Y después utiliza, si ese proyecto consiste en captar gente, o sea, en difundir un mensaje, conocimiento sobre lo que sea, pues hombre, piensa qué productos, bien virtuales o digitales, bien físicos, conectan con tu audiencia, que sean útiles para tu audiencia y busca personas con las que te puedas asociar. Porque la realidad es que es muy difícil llevar varios proyectos a la vez. O sea, yo creo, hay gente que es capaz, ¿no? Hablamos en la conferencia, Elon Musk, vale, pero hay muy pocos Elon Musk. O sea, es muy difícil ser tú la cabeza ejecutora de múltiples proyectos. Incluso aunque vayas construyendo equipo, es difícil. Entonces, tengo un proyecto que sea 100% tuyo, que es además un poco tu proyecto personal. Yo lo veo Fin Revolucionario como un proyecto que es una extensión de mí, de mis ideas, de mis valores, de lo que quiero poner ahí fuera en el mundo. No quiero que eso pase por nadie, ¿no? Y luego, por supuesto, pues crea empresas con socios con los que haya feeling, con los que tengas confianza, con los que haya complementariedad. Esto es muy importante. Y ponga ahí fuera productos que tú consumirías, ¿no? Y que te sientas muy cómodo recomendando a tu audiencia. Entiendo que aquí el orden es empieza a trabajar pues tu marca personal, ese producto, ese proyecto, digamos, 100% tuyo, y luego ya encontrarás, digamos, cuál es el camino y cuáles son esas vías de monetización que puedas tener. ¿Qué pasa si no encuentras esas vías? Porque hay quien empieza a construir la casa por el tejado y ya digo, voy a empezar esto y con la idea ya de fase 2, fase 3, fase 4. Normalmente lo mejor es empezar y luego ya ir viendo. Pero ¿qué pasa si no llega, si no empiezas a ver esas oportunidades, esas vías de monetización? A ver, está el famoso pivote. O sea, tú al final, cuando creas contenido, tienes que ver cada pieza de contenido como un experimento, ¿no? Tienes que ver, ¿y esta pieza de contenido resuena con la gente o no resuena?
la gente le interesa esto o no le interesa. Y tienes que ir poniendo contenido un poquito distinto. Como decía antes, yo creo que tiene que ser cosas que a ti te interesen. Si a ti en lo personal no te interesa, a ver, difícilmente vas a generar interés en otras personas. Pero dentro de las cosas que te interesan, hombre, pues ya no solo hay muchos temas que puedes explorar, sino la forma en la que los comunicas, ¿no? Entonces, tienes que ir haciendo esa iteración, que es prueba y error, hasta que des con un mensaje que conecta con la gente, que empieces a generar atracción, que la gente genera interés, y eso puede llevarte mucho tiempo. Eso puede llevarte mucho tiempo. También puedes usar aceleradores, oye, puedes comprar publicidad, ¿no? Y por tanto más seguidores. También es verdad que el tráfico frío es más difícil, que no vas a tener el mismo engagement, pero lo que voy es que tú tienes que ir ajustando en los mensajes que das para encontrar ese solape con el interés de la audiencia. Y si no lo encuentras, pues, tío, te has equivocado. Lo que tú tienes es un hobby. No sé si has intentado crear un contenido sobre... No tengo ni idea. O sea, es que creo que todo se puede monetizar, pero Sí. sobre los bonsáis filipinos, pues, tío, igual no hay un mercado ahí fuera para los bonsáis filipinos por mucho que a ti te gusten, ¿no? Pues tendrás que... Será tu hobby, harás bonsáis filipinos en los tiempos libres, pero no es un proyecto que puedas monetizar. Insisto, creo que hay pocas cosas que no se puedan monetizar. En un mercado absolutamente global, si a ti te interesa mucho algo, coño, y además con la posibilidad de hacer anuncios súper segmentados, seguro que encuentras amantes de los bonsáis filipinos en la Patagonia chilena o argentina. Pero bueno, pero es verdad que puede ser un problema del producto o de las ideas, o puede ser un problema también con la forma en la que transmites, ¿no? Tienes que mejorar también, trabajar la parte de comunicación, ser capaz de sintetizar ideas, y es un proceso que puede llevar tiempo. Y luego también encontrar lo que a ti te gusta. Es decir, hay gente que se encuentra más cómodo hablando a cámara, gente que se encuentra más cómodo escribiendo, gente que se encuentra más cómodo en un podcast. Bueno, busca cuál es tu redes sociales, haciendo lo que sea. Tienes que buscar, hacer ese ajuste, ¿no? Ese fit, ese solape con el interés de la audiencia, tanto en la tipología o la información que estás cubriendo, como en la forma en la que lo cubres, que llegue a la gente, que la gente te percibe como una persona honesta, una persona de la que puedan aprender. Entonces, bueno, son muchas pequeñas piezas, pero también yo hablo mucho de la paciencia. O sea, no puede. Yo sí veo mis primeros artículos, digo, qué mierda mis artículos, ¿sabes? Están mucho peor escritos de lo que escribiría ahora, peor documentados. Bueno, evidentemente, o sea, no puedes comparar a alguien que lleva 10 años haciendo algo con alguien que empieza, ¿no? Mucha gente se frustra porque dices que, claro, es que mi vídeo no es como los que haces tú o como lo que hacías tú cuando estabas ahí con el game. Pero claro, tienes mucha experiencia. Entonces tienes que tener un proyecto que te motive mucho, porque llegar a generar ese market fit, ¿no? Ese solape con el interés de la audiencia, pues es un proyecto que puede ser años. También tienes que conocerte, cuál es tu situación. Yo partí de una situación muy buena en el sentido de que económicamente estaba muy cómodo. Entonces no tenía la necesidad de monetizar, que eso también es muy importante, ¿eh? Si tú creas un proyecto, dejas tu trabajo, no tienes ahorros, creas un proyecto de marca personal, lo que sea, y no estás monetizando y tienes que pagar la hipoteca, pues al final es muy probable que te perviertas, que anuncies cualquier mierda, que busques un poco cosas, buscar el clickbait, polarizar, y que al final el proyecto se muera antes de arrancar porque no tenías un mínimo respaldo económico y te has visto forzado a venderte, a prostituirte, y creo que eso se nota, como decíamos antes, ¿no? Entonces también conocer la situación en la que estás, y yo recomiendo, que es lo que yo hice, ese trabajo de market fit, que puede ser bastante tiempo, hazlo en paralelo con algo que te permita ganarte la vida, ¿no? Que te dé un poco la tranquilidad económica de que, oye, mientras estoy investigando, mejorando la forma en la que comunico y tal, pues tengo algo que me da para vivir. Si dejas tu trabajo sin ahorros y empiezas ese proceso, ostras, pues igual se te acaba... O sea, tienes muy poco tiempo, ¿no? Si tienes un año para hacer ese proceso, es mucho más probable que lo logres que si tienes solo 3 meses. Oye, ¿en qué momento, cambiando un poco de tema, saltas a escribir, como tú dices, este libro de filosofía? O sea, ¿el estoicismo es algo que te acompaña toda la vida? ¿Lo descubres ya hace poco? ¿Cómo A ver, funciona? Cambiamos de libro. Cambiamos de libro. Todavía no hemos llegado a hablar de Vive Más. Exacto. A ver, a mí siempre me gustó mucho la filosofía en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, yo tengo ya una edad. Yo cuando estudiaba, pues la religión todavía impregnaba más la sociedad, ¿no? Yo nací pues en el 76, donde todavía había mucha inercia del franquismo, de la religión. Mis abuelas eran muy religiosas. Pero a mí la idea esta de la religión como que no resonaba conmigo, ¿no? Pero sí valoraba de la religión
los códigos de conducta. Y digo, hostia, sí encuentro que es importante que tengamos unos códigos de conducta más o menos, de qué implica comportarse bien, qué implica ser una buena persona, tal. No tiene sentido que yo me ponga aquí a inventarme, ¿no?, mis mandamientos, cómo debería comportarme. Entonces, era consciente de que había mucho valor en la religión, pero no me gustaban los dogmas. Nunca me gustaron los dogmas y por eso quizás Fin Revolucionario nació rompiendo dogmas en el mundo de la salud, ¿no? Entonces leía, ya incluso antes de la universidad, pero sobre todo en la universidad, empecé a leer temas de filosofía estoica, pero también leía a Sócrates o leía filosofías más orientales, ¿no?, libros de Zen y tal. Pero la parte del estoicismo es lo que más me gustaba, pero soy sincero, también me costaba entenderlo, porque iba un poco a las fuentes originales, ¿no? Leías a Séneca, Marco Aurelio, y a ver, son libros densos. Encuentras como algunas píldoras de sabiduría, pero también lenguaje arcaico, las traducciones en español son bastante malas. Y después cuando empecé a trabajar, sobre todo, me di cuenta de que estas ideas, que estaban todavía muy dispersas, ¿no?, eran fragmentos por ahí separados, pues que les encontraba utilidad en el mundo corporativo. Me daba cuenta de que muchas veces la gente que mejor le iba en el ámbito corporativo no eran necesariamente los más inteligentes, que la inteligencia ayuda, por supuesto, pero eran los que eran capaces de mantener la calma cuando había problemas, ¿no? Cuando, tienes varios jefes y yo valoraba a los jefes que había un problema serio y hemos borrado la base de datos del cliente y mantenía la calma. Venga, ¿qué podemos hacer? Déjame llamar al cliente, déjame explicarle esto fríamente, lo que ha pasado, plan de acción, que no cunda el pánico, tal, versus un gerente que de repente pues, se ponía como loco, perdía los papeles, a gritar a todo el mundo, sin ton ni son, y decía, ostras, que igual este es más inteligente, pero es incapaz de tener la mente fría, de tratar a la gente bien, incluso en situaciones de estrés, de hacer un buen plan de acción. Y me di cuenta de la importancia, pues esto, de regular las emociones, ¿no? De ser buena persona. O sea, yo admiraba a la gente que iba subiendo en el ámbito corporativo sin pisar a los demás, sin dar puñaladas traperas, ¿no? Y creo que se puede. Creo que al final... No, se puede. A eso voy. No solo se puede, sino que... Se debe, casi. Se debe y que no lo veo como un impedimento. O sea, que al final, por supuesto, llega gente... ¿Lo peor llega arriba? Sí. Pero al final, si vas creando muchos enemigos, van a aprovechar la mínima oportunidad que puedan para que caigas. Yo esto lo he vivido muchas veces, ¿eh? El mundo corporativo es un mundo muy político también. Entonces, yo he intentado también, cuando yo me fue muy bien en el ámbito corporativo, pero he intentado hacerlo con valores. He preferido tomar decisiones que igual no me ayudaban en lo personal a corto plazo, pero que pensaban que era lo correcto y que con el tiempo me di cuenta que luego la gente lo valoraba mucho. Y, bueno, en definitiva, que actuar con virtud y ayudar a la gente no solo me ayudaba a mí a sentirme mejor y aguantar más en el mundo corporativo, sino que después veía también que dormía mejor por las noches y que dormía más tranquilo, que me ayudaba a regular el estrés. Y después, pasando a Fin Revolucionario, pero era un tema mío personal, ¿no? En Fin Revolucionario empecé, pero desde muy pronto, 2013, 2014, yo creo que escribí el primer artículo donde mencionaba temas de estoicismo, con citas a una cita de Séneca, de Marco Aurelio, estas ideas que yo tenía en la cabeza, y vi que la recepción era buena, pero se quedó ahí, no prosperó, ¿no? Con el tiempo, pues a mí me frustraba que la gente compraba mis programas de nutrición, de entrenamiento, y muchos ni empezaban a hacer nada. Muchos empezaban, pero al final se caían en la segunda semana, en la tercera, y me di cuenta que en realidad no es un tema de información. O sea, ¿necesitas cierta información? Por supuesto, ¿no? Que el entrenamiento es mejor, que la nutrición es mejor, pero una vez que tienes el conocimiento básico, es un tema de aplicación, es un tema de constancia, es un tema de no decaer, es un tema de tener capacidad de ir a entrenar aunque no tengas ganas. Yo tengo esta frase que se ha hecho viral de si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, que es una tontería, pero a mucha gente le ayuda. Decir, ostras, es verdad, no tengo que tener ganas para hacerlo, puedo hacerlo simplemente, tomar una decisión de hacerlo, ¿no? Muchas pequeñas ideas, como te digo, me frustraba que la gente no aplicase esa mentalidad que yo entendía tan importante. Dije, venga, ¿por qué no hago un infoproducto, como surgió el proyecto, un infoproducto donde intento ordenar, que además me venía bien para mí, ¿no? Ordenar las ideas del estoicismo y darles una aplicación práctica. No simplemente decirte estas son las herramientas estoicas, sino que intenté darle cierta, también como quedas por este pasado de la consultoría que te obliga a hacer muchas metodologías, voy a intentar aterrizarlo en una metodología. Hice estas 3 fases de visualiza con claridad, actúa con determinación, resiste con disciplina, ¿no? Y en cada una de esas fases, qué cosas puedes hacer para visualizar el objetivo, para actuar cuando quieres procrastinar, para resistir cuando vienen los antojos o la pereza y tal. Y bueno, pues fue un proyecto que para mi sorpresa, pues yo no tenía ninguna expectativa. Digo, bueno, aquí igual vendo 5. Si vendo lo mismo que en otros libros, o incluso un poquito menos, porque es una temática distinta, yo contento. Y sin embargo, pues fue un libro que se fue... Primero, era un PDF. Bueno, luego llegó la pandemia.
Claro, la pandemia, de repente, pues estaba gente famosa en televisión hablando de mi libro cuando era un PDF y dije, ostras, déjame convertirlo en un O producto. sea, empezó como infoproducto PDF puro. Sí, que solo se compraba en mi ¿Y web. cómo lo vendiste? En mi web, vas a la de pago, Stripe y te lo Porque a descargas. la hora de vender, ¿tú tienes una lista de emails o cuando Sí. vendes algo, vale, tienes una lista a la que le anuncias, no Sí, solo sí. ponerlo ahí como enlace? Exacto, tengo una lista grande que he ido cultivando con los años y luego pues en redes sociales, con el Y ahí ya podcast. viste que empezó a venderse el PDF Muy previo bien. al libro muy bien. Muy bien. Y luego, pero era un PDF. Y luego llegó la pandemia y mucha gente me decía, ostras, con tu libro me ha ayudado mucho a no volverme loco durante la pandemia, a llevar mucho mejor la pérdida de mi madre, de mi padre, de tal. Y gente conocida, pues lo anunciaba o hablaba de este libro en la televisión. en Sin Antena tú 3, en haber hablado Telecinco. con ellos. Nada. A mí hostia, que está hablando, yo qué sé. Le debo mucho a Jorge Fernández de La Ruta de la Suerte. Me acuerdo de él con Susana Griso. Yo invicto, lo recomiendo a todo el mundo. Y no lo conocía de aquella, Jorge. Luego nos hicimos bastante amigos. Y muchas cosas similares, ¿no? Entonces yo lo que hice es autopublicarlo ya como libro físico en Amazon. Y bueno, pues durante la pandemia, la verdad que hubo días tuvo número 1 en Amazon muchas semanas. Hubo días que se vendían igual 1000 copias de Invicto. Al día. Al día, durante varios Ostras. días. Fue una locura, o sea, me pilló así totalmente por sorpresa, ¿no? Luego se ha vendido está ahora traducido a más de 12 idiomas. Bueno, ha sido un boom, pero como decía antes, fue fruto de perseguir mis intereses, de escribir el libro sobre estoicismo que a mí me hubiera gustado leer cuando yo empecé, que era todo leer textos arcaicos y intentar crear mi modelo mental de lo que es el estoicismo de fuentes muy dispares, ¿no? Y bueno, pues ese libro que a mí me hubiera gustado leer, pues parece que mucha gente también ha encontrado valor en esas ideas. Yo debo reconocer una cosa con Invicto. He leído libros relacionados con empresa, no tantos como Euge, pero aún así he leído unos cuantos. El que en mi historia personal más me ha ayudado con mi empresa ha sido Invicto. Qué bueno. Y así por decirlo así muy rápido o contar, ¿no? Porque aquí el subtítulo logra más, sufre menos. Yo cuando cae en mis manos Invicto, recomendación de mi mujer Alicia, estábamos en un momento de la empresa, yo me dedicaba al sector de los videojuegos y de la competición del deporte electrónico, eSports. Y era un momento en el que, digamos que había crecido exponencialmente, fruto de la pandemia, aumentó las audiencias. Esta historia ya la he contado en el podcast en varias ocasiones. Y como que de repente se cerró el grifo de la inversión después de la pandemia y cayó todo en picado. Entonces yo estaba a los mandos de pues el Titanic hundiéndose o visualizando el iceberg. Y es un momento en el que tienes mucha ansiedad, ves lo que va a pasar, lo ves muy claro, ves que está ahí el iceberg, pero te bloqueas. Es una ansiedad que, bueno, cada uno luego lo lleva como sea, no es una ansiedad de que te quite la respiración y demás, pero sí que te bloqueas, no decides con claridad. Claro. ¿no? Y ves y dices, tengo que hacer algo, pero es que, claro, y tú piensas y dices, no, ya, pero es que aunque gires, vas a impactar contra el iceberg. Y entonces, pues haces algo peor, que es no hacer nada. Y empiezas a entrar en bucle. Y yo creo que el de vez en cuando parar y decir, bueno, pues, tío, si tenemos que chocar, pues choquemos, a ver qué pasa. Y de hecho es curioso, porque con el caso del Titanic, curiosidad, si hubieran chocado de frente, Sí. se hubieran salvado, salvado a todos. Cierto. Entonces, bueno, pues a mí justamente cayó el libro en el momento adecuado donde tuve un caso de aplicación inmediato y que desde entonces ya, pues digamos como que te ayuda, ¿no? en esas reflexiones. Por eso digo que la parte de la filosofía tiene mucha más aplicación en tu día a día. El intentar ser buena persona o tu mejor versión tiene mucha más aplicación de la que uno se imagina al comienzo. Es que la gente se cree que la filosofía, sobre todo el estoicismo, yo cuando estaba en el colegio, creo que me pasaba como a ti, ¿no? De profesor de filosofía, ideas, conceptos, ¿no? Pero es súper práctica. O sea, la filosofía estoica es muy práctica. El problema, la filosofía clásica en general es práctica. A mí me gusta mucho el estoicismo, pero tú léete también a Epicuro y vas a encontrar muchas... puedes estar más o menos de acuerdo, pero son lecciones concretas de vida. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, la filosofía, que ese era su papel, responder las grandes preguntas de la humanidad, pero las concretas, cómo debo comportarme, cómo debo vivir, qué cosas son importantes en la vida. Esa es la misión de la filosofía. ¿Qué ocurre? Que después la filosofía se abrió en dos y la parte más práctica útil derivó hacia la psicología
Y la parte más teórica es lo que realmente se quedó en la filosofía más académica que estudiamos en el instituto, ¿no? Entonces, la filosofía actual pues, suele ser poco práctica, suele ser más debates metafísicos, que están bien si te interesan, a mí no demasiado, pero que no te dan herramientas para lidiar con problemas como los que tú explicabas, ¿no? La psicología sí, por eso de hecho invito, yo lo que intenté es combinar, coger lo mejor del estoicismo, las ideas más concretas que a mí más me han ayudado, pero hombre, no ignoremos que hay muchas herramientas psicológicas que también son útiles. Intenté combinar, ¿no? Esa combinación de filosofía clásica con psicología moderna, que por otra parte es lo que yo he hecho en Fin Revolucionario. Es decir, Fin Revolucionario hablo mucho de este enfoque evolutivo. Oye, de qué cosas hacíamos antes, ¿no? A qué cosas nos hemos adaptado durante cientos de miles de años. Seguramente haya cierta sabiduría ancestral ahí. O sea, nuestros genes albergan mucha sabiduría. Pero, hombre, también aprovechemos toda la ciencia moderna y coger lo mejor de antes con lo mejor de ahora. Y en cierta manera Invicto replica ese modelo. Lo mejor de la filosofía clásica, pero también con herramientas psicológicas y con las cosas que sabemos hoy que no sabían Séneca ni Marco Aurelio, ¿no? He intentado también hacer un poco ese filtro. Y a ver, no es casualidad que las terapias cognitivo-conductuales de la psicología beben directamente del estoicismo. No, hasta hace 100 años la psicología era una pseudociencia. Era Freud con el psicoanálisis. Eso no funciona, ¿vale? Y luego llegaron Albert Ellis y personas que fueron hacia un enfoque más de entender los pensamientos, cómo los pensamientos influyen en las emociones influyen en los pensamientos, cómo trabajar esa parte mental, y cogieron ideas y lo admitieron. Mira, nos hemos basado en ideas estoicas, les hemos dado después, las hemos pasado por el matiz, por el filtro, digamos, del método científico, cogemos este grupo de personas, esta terapia, bueno, esto funciona mejor. Le han aplicado ciencia a ideas clásicas, ¿no? Entonces, a mí esta combinación de filosofía, esa practicidad, y mucha gente se sorprende, ¿no? Porque piensan que las cosas de hace 2000 años no nos aplican. Son las mismas. Tú lees a Marco Aurelio, lees a Séneca, lees a Epicteto. Los mismos problemas. El mundo es totalmente distinto, pero la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos lidiando con los mismos problemas. Tendríamos al que hacía un molino que molía trigo, pues diría, hostia, es que ahora los molinos nuevos son tal, mi negocio de molino voy a perder. Tenía la misma ansiedad que tú, simplemente era por su molino de trigo. Pero veía lo mismo, mis hijos no voy a tener porque ahora la tecnología está y ahora o me quieren robar. El mismo miedo, la misma ansiedad, la misma alteración del cortisol la sufrí hace 2000 años. Y las mismas herramientas, por tanto, le van a ayudar. En tu caso era por la competición de gaming, en su caso era por su molino de trigo o por la cosecha de patatas. Pero la naturaleza humana y las emociones no han variado. La preocupación por lo que piensan los demás, porque mis hijos estén bien, por si mi mujer está con los mismos problemas. La naturaleza humana, a pesar de que el mundo es muy distinto, es la misma. Y por tanto, las mismas herramientas que a ellos les ayudaban hace 2000 años, nos siguen ayudando a nosotros. Oye, estamos hablando de mente, hablando y volviendo otra vez a la parte más física y al propio cuerpo. El SP500 es un índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, pero hay alguien que ha creado un índice que es el SP500, pero solo de aquellas empresas cuyos CEOs esté probado que hagan ejercicio. Bate al SP500 en un 20%. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues es un poco lo que intentaba transmitir en la charla esta mañana, ¿no? O sea, al final, las personas, durante mucho tiempo, había un poco como esta dicotomía. Estaba los que eran los intelectuales, ¿no? Que casi presumían de ser inactivos físicamente, sedentarios, porque estaban todo el día en el mundo, las ideas, en sus sofás, estudiando, y casi que se mofaban de las personas que cuidaban su físico, ¿no? Y curiosamente, lo que nos dice la evidencia científica es que las personas activas y las personas que tienen fuerza física, como decíamos, y que tienen buena condición física en general, superan a las personas sedentarias en casi todas las métricas cognitivas. Desde inteligencia, a capacidad de atención, a capacidad de aprendizaje, a memoria. ¿Por qué? Porque durante cientos de miles de años, volviendo a esa evolución que decía antes, ¿no? A ese proceso evolutivo, no había personas que se sentaran a pensar. O sea, el pensamiento y el aprendizaje ocurría en movimiento. O sea, no sentaban a los niños en la escuela, chicos, vamos a explicar aquí un mamú, las partes del mamú. No, chicos, vamos a cazar. Y aprendemos en movimiento, aprendemos en la marcha. Y estamos cableados para movernos, aprender en movimiento, aprender sobre un cuerpo que está moviéndose, músculos que están funcionando. Y hoy sabemos que esto es así. Y por tanto, aquellos directivos que trabajen su condición física, pues seguramente sean directivos que, punto 1, van a tener mejor capacidad cognitiva. Punto 2, van a tener menos ansiedad. O sea, el ejercicio físico es uno de los mejores ansiolíticos. Tenemos varios metaanálisis, que son grupos de estudios,
que dicen que la actividad física funciona tan bien o mejor que las terapias y mejor que los antidepresivos que tomamos como si fueran chicles, ¿no? Bueno, pues el ejercicio funciona mejor. Si haces ejercicio, vas a descansar mejor. Si descansas mejor, te vas a levantar con más claridad mental, vas a tomar mejores decisiones. Entonces, lo mires por donde lo mires, es lógico, o sea, pensar que aquellos directivos que están en buena forma física van a tomar mejores decisiones y, por tanto, sus empresas van a batir a aquellas empresas lideradas por empresarios sedentarios, que seguramente ni descansen mejor, tengan menos herramientas para combatir el estrés, duerman peor y al final tengan un cerebro que no tiene esa claridad que te da la actividad física. Oye, en temas de sueño, porque hay mucha gente, durante mucho tiempo en el emprendimiento se ha dicho, ¿no? Esto de duerme menos, trabaja más, que yo siempre he pensado que no tenía mucho sentido porque si yo me despierto hecho polvo, Claro. no sé qué voy a hacer. Hay evidencia científica, ¿no?, que demuestra que dormir bien te hace rendir mejor. 100%. Pero son de estas cosas, o sea, hay cosas donde la evidencia científica es muy importante y hay cosas que, honestamente, no hacen falta muchos estudios. Duerme 3 horas una noche y no te hace falta ningún estudio para darte cuenta de que estás espeso, de que no piensas bien, de que estás mucho más irritable. Lo notas, ¿no? Y luego los estudios nos lo dicen, ¿eh? Por ejemplo, pierdes mucha velocidad de reacción. Siempre cuento esto, que no es exactamente a nivel directivo, podemos entrar en esa parte ahora, y hay muchos casos en el ámbito, de hecho, de profesionales sanitarios, no solo, pero es especialmente peligroso, como yo lo veo en el ámbito sanitario, pues profesionales que después de 24 horas de guardia, 24 horas despiertos, pues cogen el coche, bueno, primero atienden a un paciente justo antes de terminar la guardia, ¿no? Bueno, se ha visto que después de 24 horas despierto, tu tiempo de reacción, tu capacidad de atención es equivalente a una persona que supera el umbral de tasa de alcohol, ¿no? Creo que está en 0,5. Es decir, estar 24 horas sin dormir te convierte en un borracho, entre comillas, ¿no? O sea, no te permitirían legalmente conducir con ese nivel de alcohol y, sin embargo, tus tiempos de reacción y tu capacidad de atención es equivalente al de esa persona. Y ese profesional médico, pues quizás está atendiendo a alguien que ha llegado a urgencias con un problema importante. Y tienes que tomar una decisión en cuestión de segundos de si haces esta técnica o aquella, o le pones este fármaco o aquel. Una persona que está, entre comillas, borracha, ¿no? Exagerando mucho. Pues evidentemente, o sea, el descanso, o sea, el cerebro, cuando está despierto, aumenta lo que se llama la adenosina, entre otros problemas, y esa adenosina pues al final genera presión de sueño. Y tu cerebro está pensando en dormir y no está activando, por tanto, esa corteza prefrontal, que es donde tomamos las decisiones buenas, ¿no? El propio Jeff Bezos decía, o sea, al final a un directivo le pagan ¿por qué? Por tomar buenas decisiones, no te pagan por trabajar muchas horas. Y él, de hecho, lo que dice es, yo tomo decisiones por la mañana, porque sé que por la tarde ya hay mucha adenosina, ya no pienso con tanta claridad. Entonces, un buen directivo, un buen emprendedor, en general, es alguien que toma buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones tienes que estar descansado, ¿no? Luego, por supuesto, trabajar más en general es la típica curva, forma de U invertida, ¿no? Si trabajas más, mejores resultados. Como regla general, sí. Más trabajo, más horas, mejores resultados, sí. Sí. Pero llega un punto a partir del cual más horas ya no solo no te dan mejores resultados, sino que empieza a darse la vuelta. Cuando empiezas a robarle horas al descanso y empiezas a robarle horas a la actividad física, tu rendimiento se va a perjudicar. Vas a rendir peor. ¿Y qué tiene que ver aquí los ciclos circadianos y la luz del sol? Porque sé que hay mucha gente que dice, no, yo es por la noche cuando tengo la claridad. Y yo, de hecho, era de ellos durante la universidad. Yo prefería estudiar y trabajar por las noches. Creo que uno de mis mayores descubrimientos hace algunos años es decir, hostia, es que soy un máquina por la mañana, ¿sabes? O sea, sí, vale, es súper importante este tema. A ver, punto uno, es verdad que, bueno, hay un tema que se llaman cronotipos, ¿no? ¿A qué se refieren los cronotipos? A que no todo el mundo está igual de activo a las mismas horas. Esto es verdad. Y hay gente que es más, como dicen, ¿no?, más alondra, que funciona mejor por la mañana, gente que es un poquito más búho. Sin embargo, cuando se han hecho estudios, personas que piensan que son búhos, luego de repente los llevan a la naturaleza, ¿no? Y se despiertan con el sol, se duermen por la noche sin pantallas, y muchas de estas personas que pensaban que eran búhos, resulta que no, que simplemente estaban sobreexcitados por su entorno, porque habían series por la noche, pantallas por la noche, y pensaban que eran búhos, y no lo eran en realidad, ¿no? Y en general, los humanos somos más alondras que búhos, en general. ¿Por qué? Porque somos seres diurnos. O sea, íbamos a cazar cuando había luz natural, porque podíamos ver. Hay animales que tienen mejor visión por la noche.
¿no? Pues los gatos, por ejemplo, cazan mejor por la noche y por tanto su estrategia era dormir durante el día, cazar por la noche. Los humanos no. Nuestros ojos están diseñados para ver mejor durante el día. Es decir, somos seres diurnos. Sabemos que procesamos mejor los alimentos de día. Entonces tiene sentido que durante el día hagamos actividad física, durante el día estemos expuestos a luz natural. Y este es un problema del mundo moderno, que pasamos mucho tiempo en espacios interiores y por tanto nuestro cerebro no sabe realmente que es de día y esto hace que rindamos peor, genera un poquito más de somnolencia. ¿Qué ocurre? Que luego llega la noche y nosotros seguimos bañados por luces artificiales. Entonces nuestro cerebro tampoco sabe que ha llegado la noche. ¿Qué ocurre? Que no libera, por ejemplo, melatonina, que es una hormona que facilita el sueño, pero no solo eso. La melatonina es una hormona antiinflamatoria, anticancerígena, y se ha visto que las personas que se exponen a más luz artificial por la noche tienen más riesgo, no solo duermen peor, que eso es evidente, tienen más riesgo de cáncer, más mortalidad, más riesgo cardiovascular, problemas metabólicos. Entonces tenemos que intentar alinearnos con esos ritmos circadianos, que en el fondo no es tan difícil, es intenta exponerte a luz natural durante el día, especialmente por la mañana, sal ahí fuera, ve luz natural, no pases tanto tiempo en espacios interiores y luego por la noche, especialmente un par de horas antes de acostarte, no veas pantallas, intenta no ver la televisión muy cerca de la hora a la que te acuestas, no tengas luces muy brillantes en casa, lo ideal es las luces que llaman luces rojas que yo tengo en mi casa y que generan un espectro lumínico que no interfiere con la melatonina, ¿no? O sea, nuestros ancestros cuando se juntaban alrededor del fuego por la noche, ese fuego es luz roja y por tanto no inhibe la melatonina. Pues tenemos que, entre comillas, imitar ese fuego en el mundo moderno para que esta luz artificial nocturna no interfiera con la melatonina y por tanto descansemos mejor. ¿Cómo influye en todo este equilibrio la crisis de dopamina instantánea que hay ahora mismo en nuestra sociedad? O sea, quiero decir, si tenemos que poner una balanza, por ejemplo, hablamos de no pantallas antes de dormir o en la hora antes de dormir. Ok. Pero si vamos a mirar una pantalla, ¿qué es mejor? ¿Mirar la tele y simplemente estar viendo una serie, una película y demás para quedarte dormido, digamos, o con esa idea? ¿O estar mirando TikTok? A ver, tenemos un problema importante con el tema de esta dopamina barata, como se llama, ¿no? Y de nuevo, es algo que los estoicos comentaban, ¿no? Ellos se quejaban de todas las distracciones, ¿no? Del circo, de todas las trivialidades y que la gente iba a los baños públicos para hablar de chismorreos y el cotilleo y tal. Y Séneca decía, oye, que tu tiempo es limitado. No pierdas el tiempo con tonterías, con los juegos, con los chismes. Céntrate en lo importante, ¿no? Lo que ha cambiado mucho en este caso es que ahora tenemos muchas más formas de distracción que antes. Antes las distracciones eran relativamente pequeñas, estaban bastante limitadas y ahora llevamos con nosotros 24 horas al día, ¿no? Este teléfono móvil, que es una fuente de distracción, que tiene un montón de beneficios, por supuesto. Pueden mejorar tu vida de muchas maneras, incluso ganarte la vida con tu móvil, pero es una fuente absoluta de distracciones. Detrás de esa pantalla, cuando abres TikTok, detrás de TikTok, hay un montón de ingenieros muy inteligentes, seguramente más inteligentes que tú, que están ajustando un montón de palancas algorítmicas para que tú estés ahí viendo. Y están pensando cuál es el reel que te va a liberar más dopamina para que sigas enganchado. Entonces, si no somos capaces de separarnos un poco de eso, el poder adictivo y la capacidad de perder tiempo, perder vida con eso, es brutal, es brutal. Yo tampoco soy dogmático, creo que, o sea, a mí me gusta sentarme un ratito por la tarde, noche, ¿no? Intento que no sea muy tarde a ver un rato de una serie de Netflix que me guste. Para bien o para mal, pues para mí Netflix es una fuente también de negocio y me gusta compartir cosas en Instagram. No sé qué decir, en Instagram es una fuente de negocio. Y estoy en Instagram, pero tengo, por ejemplo, un limitador de tiempo que me avisa si me paso más de, bueno, cuando me acerco a una hora, ¿no? Entonces, y es muy raro que esté más de una hora en redes sociales al día. Muy raro. Tiene que ser porque te avisa y de hecho te limita. Y tú tienes que activamente sumar más tiempo, ¿no? Y tiene que ser algo ya, ostras, porque realmente tengo que subir un post o tengo que subir algo, pero es muy raro. De hecho, yo creo que en el último año nunca he pasado más de una hora en redes sociales. Entonces, dado que la naturaleza humana es débil, tenemos que ponernos ataduras, ¿no? Y también se habla, por ejemplo, del contrato de Ulises, que os sonará. Ulises, cuando volvía de Troya, cuando pasaba al lado de la isla de las sirenas, pues él quería escuchar el canto de las sirenas, pero sabía que era débil.
¿no? Y por tanto pidió a sus marineros primero que se tapasen los oídos con cera para que no escuchasen los cantos de las sirenas, pero que a él le ataran un mástil para evitar que al escuchar esos cantos de sirenas, que serían como el TikTok y los equivalentes, pues tuviese la debilidad, ¿no? O le sedujeran para llevar el barco hacia la isla de las mujeres, de las sirenas, y sabía que ahí iban a callar, ¿vale? Entonces tenemos que atarnos nosotros, crear ataduras para que estas sirenas modernas, en forma de redes sociales, de vídeos virales, de series de Netflix, pues ponernos limitaciones. Y son cosas como estas que explico también en Invicto, ¿no? Que son cosas más de la psicología moderna, que los estoicos apuntaban por ahí, pero sabemos, por ejemplo, algo tan sencillo como quitar el autoplay de Netflix, ¿no? Oye, cuando termina un capítulo, ya está. Tú tienes que ir y poner el siguiente, pero que no se ponga por defecto. Porque si se pone por defecto, es mucho más probable que enganches con el siguiente. Ponte limitadores en las redes sociales, que después de media hora, 45 minutos, lo que tú consideres, la aplicación no te deje entrar. O sea, átate un poco al mástil, como dice Ulises, porque si no es muy fácil que sigamos un poco enredados en esta dopamina barata y que al final perdamos mucho tiempo en cosas de poco valor. Oye, Marcos, y ahora que tienes estas dos vertientes, ¿no? El público ahora sabe tu parte más de filosofía, la parte más de fitness. ¿Cómo atas todo esto? O sea, ¿tienes alguna cosa en común o simplemente son cosas separadas? Para mí está todo integrado. O sea, no hay un sitio donde termine una cosa, empiece la otra. Mi visión de la salud es súper amplia y para mí no hay mucha diferencia entre salud física, salud mental. De hecho, no es porque lo diga yo, están íntimamente relacionadas. Por eso un poco lo que decíamos esta mañana, ¿no? De cuerpo fuerte va a ser mucho más probable que tengas una mente fuerte. Y es todo uno. O sea, en el fondo es vivir mejor, que tu parte mental esté bien, y eso es muy importante, sin duda, la salud física, pero también trabajar la parte más filosófica, de propósito. Si tienes un propósito más claro, es mucho más probable que persistas a la hora de mejorar tu salud. Lo veo todo integrado, no son facetas distintas. Yo aquí tengo una pregunta, porque digamos que, vale, quiero trabajar mi mente, quiero trabajar mi salud, quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Quién debe prescribir esto? Porque tú mismo de formación eres ingeniero. Ah. Entonces, claro, es chocante para mí. Conocimiento, pues bueno, de algún modo es conocimiento, pero sí que tengo esa duda, y yo creo que la tiene mucha gente también, de, oye, quiero una dieta, quiero comer bien. ¿Quién te la tiene que hacer? ¿Un endocrino? ¿Un nutricionista? ¿Tu entrenador? Claro. Aquí está el choque, ¿no? Del mundo real, donde, como decía, tu cuerpo es un todo, con después los aspectos más regulatorios, ¿no? Y ahí, pues claro, es todo un mundo, ¿no? O sea, si hablamos de ley, pues solo un nutricionista puede pautarte una dieta, ¿no? Y luego, dentro de la nutrición hay, por supuesto, varios tipos, ¿no? Está quien tiene la licenciatura, el graduado en nutrición humana y dietética, pero también está el técnico superior en dietética, que es casi lo mismo, pero hay algunas pequeñas diferencias. Entonces, para mí, honestamente, esta respuesta es políticamente incorrecta, oye, quien sepa. Que tiene el título ahí firmado por el rey, genial, pero si te va a ayudar, ¿vale? Y luego el problema es ese, que ya no solo hay estos segmentos dentro de cada uno de estos ámbitos, sino que lo ideal sería que alguien sepa de nutrición y sepa de entrenamiento y sepa la parte mental y te haga un poquito de coaching para que lleves a la práctica los aspectos mentales, que te pueda dar alguna recomendación sobre cómo mejorar el descanso, porque todo está integrado. Y creo que a mí me gusta mucho este concepto de Pareto, ¿no? Ese 20% de las cosas que te van a dar el 80% de resultados. Y a mí me gustaría que hubiera más profesionales con esta capacidad de Pareto. Que después ya tienes un problema específico, yo qué sé, SIBO, disbiosis intestinal, pues tendrás que ir a un especialista que ya sabe pautar dietas para tu problema concreto, alguien con más profundidad. Pero para el 90% de la gente, que al final una pauta dietética sencilla, una pauta de entrenamiento sencilla, pues podría ser perfectamente una persona. Que luego quieres ya mejorar tu rendimiento en CrossFit, porque te enganchaste al CrossFit. Genial, pues hará falta un especialista en programación de CrossFit y en no sé qué. Pero insisto, para la inmensa mayoría de personas no fallan tanto en el conocimiento, que es relativamente fácil que cualquier profesional de la salud te lo dé, sino es la capacidad de que te inspire y te guíe para hacer esos cambios. Y para el ejercicio físico, porque ahora hemos visto, creo que en la Comunidad de Madrid, ¿no? que han puesto por primera vez que los médicos pueden pautar ejercicio, que de hecho puede ser hasta un problema de salud pública y ok, o sea, me parece bien
incentivar a la población a que haga ejercicio. Pero claro, ¿es el médico la persona adecuada para pautar ejercicio? ¿Y qué va a pautar? Porque Claro. la gente se piensa, bueno, pues salgo a andar. Claro, Y- ese es el problema, ¿no? O sea, tradicionalmente, desde el ámbito médico, la recomendación era esa. Camine usted, salga a caminar. A ver, que está muy bien, caminar es importante, pero un médico que no profundice más, que salga con lo que le enseña en la universidad, y la universidad no le enseñan prácticamente nada de nutrición, prácticamente nada de actividad física, prácticamente nada. Yo he mirado el contenido de la carrera de medicina, ¿no? Muy poquito. Por supuesto, hay muchos médicos que eso les apasiona en lo personal y que luego profundizan y que pueden dar pautas muy buenas, por supuesto. Pero si no lo han hecho por interés personal, no saben de eso. Entonces la gente no sale. Eso es otro tema, ¿eh? O sea, para mí, bueno, no para mí. Se han hecho estudios, de nuevo, que indican que por cada euro que tú invirtieras en tener a entrenadores, a nutricionistas en la salud, en la sanidad pública, tendrías un retorno enorme. O sea, podrías recortar muchísimo gasto de fármacos que aportan muy poquito, que se compran, que cuestan miles de millones, y que se ha visto que, por ejemplo, muchos fármacos contra el cáncer mejoran la esperanza de vida unas pocas semanas. Y ahí hay miles de millones que se gastan. Otros son muy importantes, ¿eh? Otros salvan muchísimas vidas, pero se compran muchas cosas, muchos fármacos que tienen una utilidad muy pequeña, y luego no se invierte en profesionales que podrían hacer que el sistema sanitario funcionase mucho mejor con una inversión mucho más baja. Y ahí están sin duda nutricionistas, están entrenadores, que los hospitales tuviesen un pequeño gimnasio donde se pudiera hacer actividad física, un montón de estudios sobre cómo, por ejemplo, la actividad física mejora muchísimo, no solo previene el cáncer, que eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, previene bastante el riesgo reduce mucho el riesgo de cáncer, sino personas que ya han sido diagnosticadas con cáncer, si hacen actividad física, los tratamientos funcionan mucho mejor, son más efectivos, hay menos efectos secundarios y tienen mucho menos riesgo, una vez que se curan, de que ese cáncer vuelva a ocurrir, solo por hacer actividad física. Y no hay ningún fármaco que te dé este poder. Por supuesto, tienes que hacerte la quimio y la radio, lo que toque, pero además, actividad física. Y esto en el sistema de salud pública, pues no se hace. Esa parte está como muy excluida y ya depende de cada paciente conozca esto y luego se busca el profesional que lo pueda acompañar. Pero como digo, si desde la salud pública se invirtiera en esto, podríamos, no es que fuera un coste mayor, es que ahorraríamos, porque tendríamos resultados mucho mejores si se invirtiera en este tipo de cosas. También es difícil, ¿no? O sea, porque decíamos antes, ¿a quién preguntarle al que sepa, ¿no? Pero yo miro desde fuera la industria del fitness, que me parece que se ha convertido en una especie de monstruo de marketing que te intentan meter Sí, cada bola 100%. más rara que la anterior. Y claro, ya llega un momento en que no sabes quién sabe de esto, ¿no? Y te dice, no, tienes que hacer series de no sé cuántas repeticiones. Y otro dice, no, series cortas. Otro. Entonces, hostia, es difícil también, ¿eh? No es fácil, pero volvemos a lo mismo, a Pareto, ¿no? O sea, hay cosas en las que, a ver, iba a decir cualquiera, no cualquiera, porque hay también muchos profesionales de la salud o influencers, que no es lo mismo, pues al final buscan viralidad a través de mensajes extremos, que no tienen ningún sentido. Entonces, es importante desarrollar algún tipo de filtro para intentar sacar a estas personas. ¿Cómo las identificas? Bueno, pues personas que hagan afirmaciones muy categóricas, esto es así siempre, para todo el mundo. Probablemente no. Probablemente esa gente no sepa lo que está hablando, ¿no? Pero a lo que voy, si tú entrenas fuerza, es súper importante si prefieres hacer. Hay gente que prefiere pues más frecuencia de entrenamiento, gente menos, gente un poquito menos peso con más repeticiones, al revés. Y podemos debatir de muchas de estas cosas, pero ya es poco importante. Si tú entrenas fuerza, llegas cerca del fallo muscular, vas a estar bien. Que luego, como decía antes, que quieres ya mejorar algo en concreto, mejorar tus marcas o lograr un cambio de composición corporal muy específico, bueno, pues tienes que hilar más fino. Pero si hablamos de salud general, es fácil. No son tantas cosas las que tienes que entender. Y si vamos a los elementos básicos, la mayor parte de profesionales estamos de acuerdo en cuáles son esos elementos básicos. ¿Por qué crees que no se hace entonces? ¿Por qué crees que la mayoría de estados no abraza esto, ¿no? ¿Es porque no hay un interés de pagar a la farmacéutica? Muchos motivos. A ver, primero porque las farmacéuticas aportan, o sea, son empresas que han salvado muchísimas vidas, por supuesto, pero también tienen unos incentivos perversos, que es lo que te digo, y esto que digo no es un invento mío, todo el mundo lo sabe que está metido en este mundo. Sale un fármaco que demuestra que es mejor que el que existe ahora porque a los pacientes de cáncer de próstata viven 2 semanas más de media. Pues se compra ese fármaco y se invierte muchísimo dinero en ese fármaco, cuando el beneficio marginal es muy pequeño. Pero como político, que tú digas, hemos invertido en este nuevo fármaco, no sé qué, ostras,
te da mucho rédito político y es muy fácil, es comprar un fármaco. Sin embargo, que digas, bueno, hemos contratado a estos nutricionistas, a nivel político no es tan sexy como un nuevo fármaco, nos encanta la biomedicina, invertir en máquinas más novedosas, en fármacos más novedosos, contratar a nutricionista como punto 1. Y punto 2, es mucho más fácil también a nivel de gestión, y los políticos en general no son buenos gestores, es mucho más fácil comprar un fármaco que crear un equipo humano de nutricionistas que hay que integrar, que hay que gestionar. Mucho más complejo. Entonces, es más complejo. Te da menos rédito político, compremos el fármaco. Y antes, Álvaro, hablabas del tema de la maquinaria del fitness, ¿no? Y hay un tema que es el tema de los esteroides, que es un tema que hay mucho influencer que yo veo que ahora usa esteroides, se pone como una bestia. Y tengo sentimientos muy encontrados. Hay gente que lo demoniza 100%, pero yo veo a muchos chavales que empiezan a hacer deporte, empiezan a moverse, empiezan a ir al gimnasio gracias a que han visto un influencer súper fuerte, ¿no? Como si fuera un cuerpo de Superman. Luego ya se dan cuenta de que a lo mejor ese cuerpo no lo van a poder conseguir, pero ya están en el gimnasio, ¿no? ¿Qué opinas sobre este fenómeno? Buen punto que tocas ahí. A ver, tiene muchas aristas, ¿no? O sea, lo que desde luego está muy mal es, desde mi punto de vista, porque no es honesto para nada, es que tú vendas como natural algo que claramente no lo es. Es engañar a la gente, es crear expectativas falsas, y más allá del riesgo que tú estás, al que te estás exponiendo por meterte testosterona, que es peligrosa, sin duda, pues estás engañando a la gente. Un tema que es un poco más gris para mí es los influencers que lo admiten. Dicen, oye, yo tomo esto, y los que tengáis pensado tomar esto, os voy a decir cómo hacerlo para minimizar el riesgo. Digo, bueno, por un lado puede ser peligroso o que se vea como que estás incentivando los esteroides, pero si hay chavales que lo van a hacer igualmente, pues hombre, no sé, quizás sea mejor que tengan información a que no. Es donde pones ese umbral, ¿no? Donde es información que puede hacer que lo hagan con un poquito más de seguridad o hasta dónde lo estás incentivando porque ven tu físico y quieren ese físico. Pero creo que en general hacen más mal que bien. Porque, o sea, si no lo dicen, están engañando y están generando unas expectativas irreales y van a generar mucha frustración. Y habrá chavales que, a pesar de esa frustración, digan, bueno, pues no estoy como él, pero estoy mejor que antes y sigo. Sí, seguramente habrá casos, ¿no? Pero también habrá muchos que se frustren mucho o que al final se enteren de que la única forma de estar ahí, así, sea con esteroides, los terminen tomando y, bueno, pues vemos cada 2x3 chavales jóvenes que se mueren por esteroides. Es un drama, es un drama. Entonces, me preocupa. Tampoco los quiero demonizar en exceso. A ver, el riesgo real, si lo haces bien, tampoco es como que la gente se imagina que esto te pone esteroides 2 ciclos y te mueres. No es eso, ¿vale? Por suerte. Pero, o hay mucha gente que es consciente de los riesgos y dice, bueno, no, yo voy a hacer un par de ciclos solo para verme bien para el verano y luego ya lo dejo. Mucha gente, la mayoría, no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque tú cuando te ves, hostia, que te ves así, te ves muy bien y de repente los dejas de tomar y te desinflas y dices, hostia, ¿sabes? Ya te has generado una expectativa y quieres volver a eso y muchos chavales se vuelven, entre comillas, adictos a eso. Y tu imagen, ahora ya te ves así, ese eres tú. Y luego encima, si aparte cuando te ves así, te abres tu cuenta de Instagram, publicas 100 fotos así, ya no quieres publicar fotos con tu físico sin esteroides. Que hay mucha gente que además se cree que ahí te van a empezar a hablar todas las chicas. Te suelen hablar otros chicos que también sí, les gusta tu cuerpo, ¿no? Es como... Correcto, suele ser así. Llega un momento, ¿no? en el que traspasas la línea en el que te has pasado. Le preguntan al Shibam que es como el campeón de cuerpo gigante, ¿no? Y dice que la que más... Donde más recibe fans es otros hombres, sí, claro, que le dicen lo bonito de decir el cuerpo. Hay estudios sobre esto, ¿no? Y la conclusión de estos estudios es que las mujeres quieren ser más delgadas de lo que nos gustan a los hombres, ¿no? Y al revés, los hombres queremos ser más grandes de lo que les gustan a las mujeres. Es decir, y luego hay una teoría evolutiva sobre esto, ¿no? Que muchas veces los hombres, cuando nos fortalecemos, queremos lograr 2 cosas. Punto 1, atraer a las mujeres, por supuesto, pero ojo, punto 2, impresionar e intimidar a otros hombres. Buscamos las 2 cosas, ¿no? Entonces tenemos que lograr ese equilibrio entre un físico que atraiga a las mujeres y un físico que intimida a los hombres, porque queremos el estatus, ¿no? Y las mujeres también hay competencia
entre mujeres para atraer a hombres, pero también hay competencia entre mujeres. Y como la delgadez se ha visto como un símbolo de estatus en la mujer, pues quieren estar más delgadas incluso de lo que a la mayoría de hombres nos resulta atractivo, ¿no? Me encanta cuando te pones a pensar en estas cosas y dices, joder, que sí, que simples somos, ¿sabes? Y por eso cada vez un tío lo deja con su chica, por ejemplo, con su pareja, y se mete a matarse al gimnasio. Oye, hablábamos de química. ¿Qué opinas de Ozempic? O sea, de que se lleguen a soluciones en las que digas, hostias, si es que puedo perder peso y puedo no quitarme un problema de obesidad, por ejemplo, pero sin la tortura del gimnasio. A ver, tengo también un poco de sentimientos encontrados, pero es verdad que durante décadas han salido al mercado un montón de fármacos contra la obesidad que han sido absolutos fracasos, con unos síntomas y efectos secundarios tremendos, con mucho riesgo para la salud. Y por fin, todo apunta a que la industria farmacéutica ha logrado un producto que es muy seguro y que es realmente efectivo. Y no solo efectivo para perder peso, sino efectivo para reducir incluso otras adicciones, porque afecta al cerebro, ¿no? O sea, es un agonista, el GLP-1, que es una hormona natural que segregamos al comer, que es saciante, pero también se ve que afecta al ciclo, o sea, al ciclo de recompensa del cerebro. Y muchas personas al tomar Ozempic, pues resulta que además tenían problemas de, de consumo elevado de alcohol, toman menos alcohol, o incluso de ansiolíticos, como que tiene efectos muy, muy interesantes para el cerebro. Y personas que tenían este ruido mental que es por la comida, que estaban constantemente pensando en comida, de repente con Ozempic ese interruptor se apaga. Ya no tienen ese ruido mental, ya no están todo el rato pensando en la comida, y al comer menos, evidentemente, pierden peso de una manera que era para ellas imposible antes de Ozempic o antes de estos fármacos, ¿no? Entonces, creo que por un lado, esto es súper interesante. De hecho, un dato, el año pasado, 2023, fue el primer año en toda la historia de Estados Unidos que la obesidad empezó a reducirse. Esto es brutal, porque la obesidad tiene un gasto, supone un problema de salud enorme, la epidemia de obesidad. La obesidad eleva el riesgo de prácticamente todas las enfermedades. Eleva el riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de Alzheimer, por supuesto de diabetes, de prácticamente todo. Por tanto, si tenemos un fármaco que es efectivo, que es mucho menos invasivo que las terapias que teníamos hasta ahora, ¿no? Cirugías bariátricas, etcétera, que es mucho menos invasivo, que es efectivo, con muy pocos efectos secundarios, ostras, es un gran avance para la humanidad, como yo lo veo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que mucha gente, bueno, hay muchos problemas. Primero, en el caso de personas con obesidad, pues que si no cambian los hábitos, en ese proceso de usar Ozempic, de perder peso, van a perder mucha masa muscular, y esto es un problema, como intenté explicar en la charla esta mañana. Que si dejan de consumir Ozempic, se ha visto que al dejar Ozempic recuperas casi todo el peso perdido, entonces eres dependiente de un fármaco potencialmente para toda la vida, y es un fármaco caro, al menos a día de hoy es un fármaco caro, entonces generas dependencia de ese fármaco. Y tampoco sabemos, a corto plazo no se han visto efectos secundarios, pero no sabemos qué puede ocurrir por tomar Ozempic 30 años, no lo sabemos. Seguramente, mi creencia es que no es peor que ser obeso durante 30 años. O sea, eso sí sabemos el problema que tiene y es muy grave. Entonces yo creo que Ozempic, si tiene efectos secundarios a largo plazo, que quizás los tenga, seguramente sean menores que ser obeso durante 30 años, que es devastador. Si llegas a 30 años correcto, siendo obeso. Sí, exactamente. Si llegas a 30 años, porque sabemos que la obesidad reduce más de una década la esperanza de vida, ¿no? La obesidad mórbida. Entonces, Ozempic por sí solo creo que es una herramienta útil, pero se queda muy coja si no acompañas ese cambio para realmente mejorar la alimentación, empezar a hacer actividad física, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el problema de que muchas personas que no son obesas en realidad se meten Ozempic pues para perder esos 2 kilitos de cara al verano, ¿no? O sea, se está usando Ozempic pues en un montón de personas que realmente no lo necesitan, para quienes realmente no está indicado. Entonces se exponen a los posibles efectos secundarios con un beneficio que podrían perfectamente lograr mejorando un poquito los hábitos, ¿no? Entonces hay claroscuros sobre este fármaco, pero todo apunta a que va a cambiar la sociedad. Hay un montón de empresas, por ejemplo, de comida rápida, cuyas acciones están bajando un montón porque se basaban en que la gente comía mucha basura. Y si de repente millones de personas, en Estados Unidos millones de personas están tomando Ozempic, son estómagos que antes consumían 4.000 calorías al día o 5.000 o 6.000 y ahora igual consumen 2.000. Pues todas esas calorías, a nivel económico,
Las estamos restando de los ingresos de las grandes cadenas de comida rápida y de ultraprocesados. Entonces, va a tener una derivada incluso a nivel económico, corporativo. Es un tema súper interesante. Personalmente, creo que a día de hoy, dado que el tema de la obesidad es tan dañino, yo lo veo como algo positivo, pero cualquier tecnología con un lado positivo como es esta, tiene un lado oscuro. Tenemos que tener cuidado con ese lado oscuro. Yo cuando pienso en Ozempic, me da la sensación que si tiramos esto a 20 años vista, es posible que la humanidad esté empezando a autohackearse para sacarse esas adicciones internas, ¿no? Porque yo estoy cansado de sacar tanta fuerza de voluntad para estar como estoy. Yo a veces se lo digo a mi mujer, ¿no? Que mi mujer está súper delgada y veo que come lo que quiere cuando quiere y que a veces trae donetes a casa y el que se los acaba comiendo soy yo, porque se come uno. Entonces, claro, digo, tú has nacido con un cerebro privilegiado que no tiene esas ganas de comer, dame eso a mí y verás tú cómo estoy. Entonces, ¿llegaremos a un punto en el que yo me tomo una pastilla sin efectos secundarios y soy mi mejor versión? A ver, en eso se está trabajando. O sea, por ejemplo, hace no mucho fue muy sonada una noticia, porque además era un grupo de investigación español que han descubierto una molécula que aumenta las ganas de hacer actividad física, ¿no? Increíble. Es una molécula que sabemos que se produce al hacer actividad física. 2 tazas, por favor. Claro. De momento, claro, se ha investigado en ratones y sabemos que el 80% de lo que funciona en ratones después no funciona en humanos, ¿no? Pero es un tema de prueba y error. Es decir, esa molécula, cuando tú la sintetizas y se la inyectas a ratones, de repente ves que pasan más tiempo en la rueda, ¿no? Corriendo. Es posible, o sea, lo que hablamos ahora de Ozempic, esto hace 20 años era impensable. O sea, una molécula que te quite las ganas de comer, y sobre todo las ganas de comer ultraprocesados, ostras, era impensable. Y hoy es una realidad, ¿no? Y de hecho están saliendo, hay un pipeline en la industria farmacéutica de 4 o 5 moléculas más potentes de Ozempic que funcionan mejor todavía. Es posible que tengamos después la molécula para hacer ejercicio, la molécula, yo qué sé, para descansar mejor, la molécula para no ser adicto a las redes sociales. Es posible, es posible. Y ojo, hay moléculas, ¿no? Como los psicodélicos, que son muy efectivas para las adicciones. Lo que pasa es que como tienen otros efectos, pues durante décadas realmente se prohibió la investigación, pero han dado muy buenos resultados para curar adicciones muy chungas al alcohol, a las drogas. Incluso para el estrés postraumático se está investigando el Por MDMA, Sí, claro. que claro, como también se usa para la parte recreacional, Estados Unidos lo cerró por completo. Claro. Y el MDMA, por ejemplo, tiene la ventaja de que no es psicodélico. O sea, el MDMA en realidad es un empatógeno. No tienes alucinaciones como el MDMA. Se usa mucho en terapias de pareja, como una forma de crear bonding con tu pareja, de resolver problemas, pero efectivamente tienen un poco esta visión a nivel social de una droga al mismo nivel que la heroína, que la cocaína, cuando son cosas totalmente distintas, que no producen adicción. Los psicodélicos no producen adicción, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. O sea, de hecho, en Vive Más, al final, el último capítulo, voy más allá, hablo sobre tecnologías que quizás en un plazo razonable, ya veremos si razonables son 50 años o 500, puedan hacer que seamos inmortales, que no muramos. Ese tema quería sacarlo, ¿no? Porque, mira, cambio de tercio. Mortalidad. Porque es que, claro, aquí... ¿Cómo no muero? No, pero cuando empiezas a leer el último libro de Marcos, El Vive Más, ¿no? Al principio es la inmortalidad. Y dices, bueno, una chaladura, pero entiendo que será el gancho para empezar. Pero luego cuando acabas dices, hostias, cuidado, porque a lo mejor no estamos tan lejos. No lo sabemos, pero pongo una anécdota en ese libro, que unos pocos años antes de que los hermanos Wright volasen, ¿no? Se publicó un artículo de expertos, un panel de expertos en el New York Times, que tardaremos millones de años en lograr la tecnología para que el ser humano pueda volar. Bueno, pues meses después volamos, 60 años después llegamos a la Luna. Entonces no sabemos lo que va a pasar, pero cada vez entendemos más. Hay mucha gente muy inteligente investigando estas cosas. Cada vez sabemos mejor cómo funciona el envejecimiento, qué ocurre cuando envejecemos, y por tanto yo no veo descabellado que llegue un punto donde realmente podamos hackear la muerte, donde realmente, y hay empresas, desde Google montó Cálico, cuyo objetivo era literalmente no morirnos, evitar que nos muramos. Y Bezos fundó, entre otros, Altos Labs, cuyo objetivo es un poco lo mismo, terminar con el envejecimiento. Entonces, cuando hay miles y miles de millones invertidos en investigar estas cosas, los humanos somos así, vamos a progresar.
¿Eso qué quiere decir? Pues que dentro de 100 años la esperanza de vida promedio en vez de 80 años sea 120. Puede ser que ese sea lo que logremos en muchos miles de años. O puede ser que en 200 años logremos realmente algo cercano a la inmortalidad. Pues también puede ser. Lo llaman la velocidad de escape, ¿no? O sea, Exacto. estamos ya en la velocidad de escape de... Nos falta, por aclarar, ¿no? La velocidad de escape se refiere a que durante las últimas décadas, pues cada año que ha pasado hemos aumentado la esperanza de vida en promedio unos 3 meses, ¿no? Entonces puede llegar un punto donde cada año que pasa la esperanza de vida aumenta más de un año. Entonces como que nos estamos alejando de la muerte. Hemos envejecido un año más, pero con las tecnologías nuevas la muerte está un año y medio más allá. Entonces es como que hemos escapado, entre comillas, ¿no? Depende a quién leas. O sea, hay gente que piensa que incluso ha puesto fecha. Yo entrevisté, por ejemplo, a José Luis Cordeiro, que está convencido que en el 2045, creo que es la fecha que tiene en el calendario, llegaremos a esa velocidad de escape y que, por tanto, ahí seríamos inmortales. A ver, en realidad se habla de senescencia negligible, que se refiere a que, a ver, si te atropella un camión, te mueres, ¿no? No seremos inmortales realmente, pero se refiere a que morirás por algo externo. No morirás porque tienes mutaciones que se disparan y que te matan, que es lo que nos mata a día de hoy, ¿no? Te puede matar algo externo. ¿Será en 2045? ¿Será en 2500? ¿Será en el año 5000? ¿Nos extinguiremos como especie antes de llegar ahí? Nadie lo sabe. Y las derivadas que hay de ahí. Porque si lo único que nos mata es algo externo, ¿cuánto vale tu vida? Es que yo a lo mejor no salgo a la calle. Claro, es un poco el debate filosófico, ¿no? Quizás la muerte es lo que da sentido a la vida y si tú sabes que vas a perder 30 años de vida, que es lo que te queda, o 40, bueno, pues te la juegas un poquito más. Porque Voy a al final hacer sabes, escalada, exacto, me la vas juego. a escalar, tal. Si dices, ostras, que pierdo una eternidad. Hostia, estoy aquí en mi habitación acolchada y justamente por el miedo a morir terminas no viviendo, ¿no? Entonces, bueno, es un debate que no solo tiene, este debate tiene muchas aristas, tiene el debate puramente biológico, de hasta qué punto somos capaces de hackear estos mecanismos biológicos moleculares, y luego está este planteamiento filosófico que es tremendo. Bueno, y se me ¿no? ocurre otro, que es que yo cada vez entiendo que la muerte es un invento muy bueno de la naturaleza. Yo veo un poco cómo evolucionamos culturalmente y si yo planto a mi abuelo aquí hoy, o sea, y ve el mundo que es, se le va la cabeza. O sea, no entendería muchas cosas, ¿no? O sea, quiero decir que toda la muerte depura mucho, ¿no? Por así decirlo, la cultura. Yo creo que nos estancaríamos quizá. Sí. Y luego veo a los jóvenes con muchas ganas, con muchas ideas nuevas, y cuando te haces mayor, yo me veo cada vez más escéptico, cada vez voy con más pies de plomo, ¿no? Entonces... Eso, por supuesto. Dicen esto de que la demografía es el destino, ¿no? O sea, influye mucho que un país tenga gente más joven, más mayor, influye mucho en las políticas, influye mucho en la cultura. O sea, que sin duda, sí, o sea, tiene todos los debates que tú quieras, ¿no? O incluso llegar a un punto que no vamos a caber en el planeta Tierra, ¿no? Para eso tenemos a Elon Musk llevándonos a Marte y a más allá fuera del sistema solar, ¿no? O sea, es un tema fascinante. Yo en Vive Más me quedo en la perspectiva biológica, no entro a valorar otras cosas porque sería otro libro, pero es un tema muy interesante, muy interesante. Hay un tema del que hablas también en Vive Más, que es del concepto de hormesis, creo que es, ¿no? De hormesis. De, digamos, de darte un poquito, no, haces el ejemplo, ¿no? El símil de darte un poquito de veneno, pero no lo suficiente como para matarte, de manera que te haces más fuerte, ¿no? Y eso se va aplicando, ¿no? Digamos, a muchos aspectos de la vida y sobre todo también del cuidado del cuerpo físico, ¿no? Aquí una cosa que me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en Andorra, es que en muchas casas se utiliza muchísimo el ascensor en viviendas individuales. Y claro, en las casas de pueblo típicas, o sea, en la casa donde falleció mi abuelo, él seguía hasta el día que murió subiendo y bajando las escaleras y claro, no sé yo hasta qué punto nos estamos pasando con la tecnología a la hora de facilitarnos la vida. 100%. O sea, el problema es ese, que la comodidad mata. Pero esto va en contra de entonces de ser inmortales. ¿En qué sentido? En el sentido hostia, o sea, solo de esta manera, mediante la búsqueda de estas moléculas, vamos a conseguir llegar a esa inmortalidad y alargar la esperanza de vida, o también tenemos que hacer... Es que la propuesta, es un poco lo que comentábamos antes, la propuesta es que tú con un fármaco puedas simular el ejercicio, que tú con un fármaco puedas simular el ayuno intermitente, que con un fármaco puedas simular, es el tema, ¿no? Que conozcamos también las vías moleculares
que podamos generar ya no solo la pastilla, que esto se está descubriendo ahora, la molécula que te da ganas de entrenar, sino la molécula que simula el ejercicio, la molécula que simula que tú subas las escaleras, que es muy difícil porque el ejercicio actúa por tantísimas vías que no va a ser un fármaco, serían multitud de fármacos, ¿no? Por eso yo creo que estamos lejos. Pero sería, por así decirlo, el fármaco que genere la hormesis, ¿no? Para que la audiencia lo entienda bien, hormesis se refiere a pequeños estresores que en dosis altas nos matan, pero que en dosis pequeñas nos fortalecen. Por ejemplo, antes se pensaba que si tú querías que un ratón, que es en lo que se investigaba, o un gusano, viviera mucho tiempo, tendrías que cuidarlo mucho, ¿no? O sea, tenerlo ahí entre algodoncitos, darle la comida exacta que necesitase, la temperatura exacta que necesitase. Y luego se vio que así se morían antes. Sin embargo, si tú puteabas a ese ratón, a ese gusano, le dabas un poquito menos de comida, le hacías que pasase un poco de frío, un poco de calor, lo obligabas a esforzarse, coño, que vivía más, que activaban mecanismos moleculares regeneradores y que le hacían vivir más tiempo, ¿no? Y con los humanos es un poco lo mismo. Exponernos a cosas, entre comillas, difíciles, como hacer actividad física, como hacer algún ayuno de vez en cuando, como subir y bajar escaleras, exponernos a la sauna, o sea, al frío y al calor. La sauna, por ejemplo, tiene un efecto muy potente sobre el cuerpo humano. La gente que se expone más a la sauna vive más que los que no, ¿no? Los estresores térmicos. Y volviendo al tema del estoicismo, los estresores mentales, ¿no? Mucho estrés mental te mata, pero un poquito de estrés mental, ¿no? De estar ideando cosas, exponerte a la incomodidad, enfrentar un poco de adversidad. Y esto lo decía Séneca hace miles de años. Séneca decía, ponte un poquito al frío, camina descalzo. Él se bañaba el primer día del año en un acueducto ahí muy frío. Ya eran conscientes de que el exceso de comodidad nos debilita, ¿no? Y es algo que hoy la ciencia confirma, que necesitamos estresar al cuerpo por múltiples vías. O el sol, pues el sol en exceso es malo, por supuesto, pero dosis pequeñas de sol tiene un montón de beneficios, a pesar de que nos daña, de que puede producir mutaciones, sí, pero pequeñas dosis de exposición solar, esa radiación nos beneficia. O a gusanos, les pones a radiación, y vive más. Mucha radiación, los matas, pero dosis concretas de radiación. Así es la biología, o sea, cuando hay un estrés, activamos mecanismos de defensa que nos hacen vivir más. Y el ejercicio es un muy buen ejemplo. Si tú te haces una analítica o vas al médico justo después de un entrenamiento intenso, te meten en la UCI. Presión arterial por las nubes, glucosa elevada, frecuencia cardíaca disparada, inflamación alta. Te vas a morir. Y sin embargo, ese estrés que le estamos metiendo al cuerpo hace que después todo funcione mejor. Al recuperarnos de ese estrés, estamos mejor, ¿no? Y esto aplica, como hemos dicho, pues al tema del ayuno, al tema de la exposición solar, al tema de la exposición al frío y al calor, y a la parte mental también. Exponernos a incomodidades mentales que hacen que nuestro cerebro funcione mejor. Que si siempre está comodito, está cómodo y con cosas sencillas. Y todos estos consejos válidos entiendo que para hombres y para mujeres, sin embargo, todavía a las chicas les cuesta mucho pues estar en la sección de, a lo mejor, de musculación, ¿no? de los gimnasios. Sí, por suerte está cambiando mucho, pero es verdad que todavía persiste esta dicotomía, ¿no? De que vemos a los hombres en la zona de pesas ahí gritando, levantando hierro, y las mujeres van a las clases dirigidas de zumba, o las vemos en la zona de las elípticas y corriendo. Y esto no debería ser así. No debería ser así. O sea, las mujeres tienen que entrenar fuerza, y ojo, los hombres que solo entrenan fuerza también deben hacer un poquito más de cardio, ¿no? Entonces, como digo, está cambiando, pero todavía vemos demasiado sesgo en este sentido. Y la mujer, el trabajo de fuerza es súper importante. Compartía esta mañana un estudio que se publicó que decía que las mujeres que durante la edad fértil elevan su pico de masa ósea un 10%, gracias al entrenamiento de fuerza, sufren después o tienen después un riesgo un 50% menor de una fractura de cadera. Y aunque se habla mucho del cáncer de mama, que es, por supuesto, un gran problema, pero la carga hospitalaria asociada a las fracturas es muy superior a la asociada al cáncer de mama. Entonces, es súper importante que las mujeres entrenen fuerza. Esto por el lado de salud. Pero además, muchas mujeres intentan mejorar su cuerpo haciendo mucho cardio y eso es muy poco eficiente. Van a mejorar mucho más y se van a ver mucho mejor entrenando fuerza. Tienen este miedo de que es que no me quiero poner muy masculina. No te preocupes, no va a ocurrir, de verdad. Porque no tienes la testosterona, ¿no? Entiendo. Ni siquiera es un tema de testosterona. Es más, a nivel porcentual, se ha visto que las mujeres pueden ganar casi tanta masa muscular como los hombres, a nivel porcentual, ¿no?
mismo entrenamiento, igual ganan un 10%, igual que los hombres. ¿Qué ocurre? Que parten de un nivel de masa muscular mucho más pequeña, casi la mitad en algunos, sobre todo en el cuerpo superior, y por tanto ese 10% termina siendo mucho menos que en el hombre. Y si ya en un hombre nos cuesta mucho, nos cuesta la vida ganar masa muscular, pues imagínate una mujer, ¿no? Dicho esto, hay mujeres con una genética privilegiada que realmente entrenando muchas horas al día pueden llegar a decir, uy, me he pasado. Puede ocurrir. Yo he visto muy poquitos casos. Te diría que uno. Y tiene fácil solución. Oye, entrenar un poco menos. Ya está, problema resuelto, ¿sabes? No es que de repente gano músculo y... Pero insisto, el 99% de las mujeres, por no decir más, cuando ganan músculo, ganan 3, 4 kilos de músculo, dicen, ostras, que me veo mucho mejor. Me veo el hombrito un poquito definido, veo el tríceps un poquito definido. No veo un tríceps así, lo veo un poquito definido, me gusta. El glúteo más sólido, ¿no? Más en su lugar, los muslos más definidos. Se encuentran mucho mejor físicamente y se ven mucho mejor. Entonces, súper importante para la mujer entrenar fuerza. Hay después pequeñas particularidades si eres hombre o mujer, por supuesto, pero diría que el 90% es lo mismo, ¿no? Y vemos errores distintos. Las mujeres que vemos, pues primero, que no entrenan fuerza como error. Vemos que cuando entrenan fuerza empiezan con las pesitas rosas de 2 kilos a 50 repeticiones. No, coge más peso, gradualmente, pero coge más peso, llega al fallo muscular, dale ese estímulo que necesita el músculo, come suficiente proteína, no tengas miedo de comer, tienes que comer para que ese músculo tenga ese sustrato energético, no hagas tanto cardio, no hace falta que hagas 1 hora de cardio cada día. Y luego en los hombres pues vemos otros problemas, ¿no? Pues que hacen poco cardio, mucho énfasis, o bueno, mujeres les cuesta mucho trabajar la parte superior, hacen como todo el día glúteo, pierna, glúteo, vale, que está bien, pero trabaja también los brazos, trabaja el pecho, trabaja la espalda. Una espalda fuerte no solo es bonita, sino que la espalda fuerte te va a evitar muchos dolores de espalda, muchas molestias. Hombres, vemos otros problemas, pues vemos que se pasan a veces todo el día pecho-bíceps, ¿no? Trabajan poco el cuerpo superior, perdón, el cuerpo inferior, que muchas veces utilizan más peso del que deberían, van a bajar repeticiones con mucho peso porque quieren levantar mucho, hacen más caso al ego que a la lógica. Entonces, es verdad que hombres y mujeres suelen cometer muchos errores comunes y luego cada sexo tiene sus errores particulares que deberían intentar corregir, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, las mujeres que entrenan fuerza lo van a agradecer en términos de salud y también en términos estéticos. Hay un cambio de tendencia por eso, como tú decías, porque mi mujer ya no la convencí de ir al gimnasio. Ella misma vio algún vídeo de alguna influencer que decía, ¿no? Que para llegar a ser mayor como mujer y llevar bien a la menopausia, que con fuerza se llega, o sea, está empezando a revertirse. Sin duda, o sea, para mí el cambio es positivo, pero es verdad que cuando estamos metidos un poco en esta burbuja informativa, nos parece que no, ya todas las mujeres lo tienen claro y no, siguen siendo un porcentaje muy pequeño de mujeres, ¿no? Y cuando estás todo el día consumiendo este contenido, te parece que ya es un tema que todo el mundo sabe, luego sales ahí fuera y te das cuenta de que no, que es necesario seguir aquí con la batalla cultural, que hemos hablado de batalla cultural estos días, por la batalla cultural, porque la mujer entrene fuerza y le dé la importancia que tiene a ese músculo, ¿no? Muy bien. Pues Marcos, oye, ha sido un placer. Yo me lo he pasado pipa. No sé tú, Álvaro, pero Igual. Yo genial, como un niño chico. me llevo notas y apuntes y cosas. O sea que también a nivel de valor informativo Muchas vuelvo con ganas al gimnasio. Y dejaremos obviamente todas tus redes para que te puedan seguir. El libro, o sea, bueno, todo lo que has estado hablando, yo creo que echarle un ojo vale 100% la pena. Muchas gracias. Tanto Álvaro como yo somos fans. Bueno, pues así me he pasado muy bien compartiendo con vosotros y espero que, yo como decía en la charla esta mañana, si hemos conseguido con esta charla que 2, 3 mujeres empiecen a tener fuerza y que 2, 3 hombres empiecen a hacer algo también, a ponerse en forma, éxito absoluto. Sí, además que no solo por salud, que es que luego te irá mejor en todo. En O sea todo. que muchas gracias por todo el mensaje de divulgación y gracias a todos por habernos visto. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.